buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de Acelerapyme organizado por TIC Negocios Cámara Valencia. Yo soy Anastasia, consultora de la oficina Acelerapyme de Cámara Valencia, donde estamos a vuestra disposición para asesoraros sobre la digitalización de vuestros negocios y el acceso al kit digital. En este evento forma parte de una serie de jornadas online y presenciales que realizaremos a lo largo de este año, en las que abordaremos temas clave para la mejora de la estrategia digital de las pymes, autónomos y también emprendedores. Entonces, me gustaría compartir con vosotros algunas de las temáticas de las próximas sesiones que tenemos planificadas, como marca personal digital, que realizaremos el 6 de marzo, ya podéis inscribiros, creación de contenido con IA y Canva, estrategias en redes sociales, ventas en Marketplace, SEO, SEM, digitalización según la ley y muchas más sorpresas que tenemos preparadas para este año. Pero hoy hemos venido a realizar esta jornada dedicada a un tema que me parece fundamental y súper importante, que es la creación, gestión y posicionamiento de tu web, la estrategia digital en 2025, que a pesar de la creciente importancia de las redes sociales y de plataformas como TikTok, que cada vez tienen más importancia, la web sigue siendo el centro del branding y la estrategia digital de cualquier marca, ya sea personal o corporativa. Tenemos con nosotros hoy para dar esta sesión a nuestro ponente Fernando Tellado. Él es experto en WordPress, blogger, escritor, docente y nos guiará en esta sesión de hoy a través de las mejores herramientas para construir y optimizar nuestra web. Y espero que disfrutéis muchísimo de esta sesión, que aprendáis y al final tendremos una fase de preguntas donde Fernando nos responderá a las posibles dudas que tengáis, que podéis dejarlas en la sección de preguntas que encontraréis en la parte de arriba a la derecha, para que luego al final las podamos contestar todas. Y quiero añadir que este webinar forma parte del plan Acelerapyme, una iniciativa financiada por FEDER de la Unión Europea, Cámara España y Red.es, cuyo objetivo es apoyar la transformación digital de las empresas. Mientras se va conectando todo el mundo, voy a dar la bienvenida y cedo también la palabra a nuestro ponente Fernando Tellado y espero que disfrutéis muchísimo de esta sesión y estaré atenta si tenéis cualquier problema. Hola, Fernando. Muy buenos días, hola Anastasia. Y oye, muchas gracias a todos los que estáis ahí, los que vais incorporando. Y bueno, creo que vamos a pasar un rato, pero sobre todo que os sea productivo, que os sea útil, que no sea, sobre todo lo más importante, que no sea una pérdida de tiempo, que sea, intentaré que sea algo que pueda aportar en vuestro negocio, ¿no? Que al final el tiempo es un valor también y hay que respetarlo y yo para mí, vamos, lo idolatro, adoro el tiempo y lo cuido al máximo, con lo cual lo que espero sobre todo es que eso, que aprovechéis bien el tiempo y que os sirva de algo. Pero yo siempre digo que con una cosita que te lleves de una charla, de una clase, de algo, ya ganas algo. Pero bueno, hoy espero que sean por lo menos dos. Y Seguro nada, que sí. empezamos ya. Sí, empezamos, los dejo totalmente en tus manos. Vale, pues voy a compartir mi pantalla y me paso aquí a la presentación. Se ve ya, ¿verdad, Anastasia? Sí, correcto, ahora la estamos viendo en pantalla completa y así la vemos. Bueno, pues a ver, fíjate, siguiendo un poco la línea que decía Anastasia, la web es importante. Ayer justo salió una estadística de las webs más utilizadas en el mundo y estamos muy centrados en las redes sociales, pero la web más visitada en el mundo es Google, con 52 millardos, ¿no? Miles de millones de visitas, seguido bastante de lejos, la mitad, 25, 26 millones, millardos, perdón, YouTube. O sea, que fijaros que cuando nos pensamos que el SEO no existe o que la web ya no existe, la gente no busca cosas o que la inteligencia artificial lo está sustituyendo todo, o sea, sigue siendo lo más visitado con muchísima diferencia. Hay cada vez más uso de inteligencia artificial, pero bueno, como todo, no tiene sus limitaciones. Son herramientas válidas, pero tiene sus limitaciones. Y de momento lo que puede ser complicado y muchas veces nos pasa es que no sabemos por dónde empezar. Yo siempre he dicho que a Google le falta un índice, ¿no? Y por eso a veces hay que comprar libros o asistir a conferencias, ¿no? Y por eso espero que os sirva de algo lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces,
en este centro que yo me planteo como que la web es como un centro digital, o sea, un concentrador de nuestra estrategia digital. ¿Por qué? Porque no, o sea, no descarto que vayamos a utilizar las redes sociales, debemos utilizarlas sobre todo como método de difusión. Pero hay una serie de concentración del contenido y de la conversación que el mejor sitio para tenerla es nuestra web. Y nuestra web tiene pues, ciertas ventajas, tiene ciertos inconvenientes, pero todo, sobre todo tenemos que saber elegirla bien para saber qué controlamos. Porque, por ejemplo, la conversación que tengamos en redes sociales es muy abierta, muy todo lo que queráis, pero no la controlamos, no podemos moderarla. Sin embargo, una web siempre vamos a poder. Entonces, a la hora de decidir, yo no sé si habéis decidido ya, si tenéis ya la web hecha, si tenéis pensado hacerla, si habéis usado un kit digital o no. En cualquier caso, tanto si la tienes ya como si te la han hecho o la has hecho tú mismo, vamos a ver un poco sobre los CMS, los gestores de contenidos. Al final, para crear nuestra web usamos una aplicación, ¿vale? Un gestor de contenidos, como le quieras llamar. Se suelen llamar CMS por Content Management System, o sistemas de gestión de contenidos, porque es para lo que sirven, ¿no? Crear y gestionar contenidos. Y a la hora de los principales que tenemos, ¿de acuerdo? Yo siempre planteo que a la hora de elegirlos tenemos que tener en cuenta ciertas cosillas, ¿vale? Uno, open source. ¿Qué es esto del open source? El open source es que sea de código abierto. Esto significa, dicho de otra manera, que no sea propietario. Diferencias, por ejemplo, sistemas operativos. Sistemas operativos, está Windows, que es propietaria, está Linux, que es de open source. Diferencia fundamental. Diréis, bueno, pues que el código se ve o no se ve, y a mí qué más me da si yo no sé código. Esa no es la diferencia fundamental. La diferencia fundamental es que un CMS, un sistema operativo, cualquier cosa que sea de código abierto, el hecho de que sea visible lo hace transparente. Parece obvio, pero no lo es. Y eso le quita cualquier estrategia comercial. Apple, por ejemplo, si lo sabéis, durante años estuvo ocultando a sus usuarios que tenían un sistema inseguro. ¿Por qué? Por estrategia comercial. Comercialmente le venía fatal que se supiera que tenía una vulnerabilidad su software, con lo cual lo ocultó. En el caso de los software de código abierto, no se puede ocultar. Cuando hay una vulnerabilidad, se explota y es visible para ello. Con lo cual, vamos a tener mucha más transparencia. Ahora, no solamente vale con la transparencia, es importante que sea escalable. ¿Qué significa esto? Que nos sirva para nuestro pequeño negocio de hoy, pero que si mañana crece, no tengamos que viajar, mudar nuestra web a otro tipo de sistema, sino que nos pueda servir este CMS, nos sirva tanto para una web súper pequeña como para un súper comercio electrónico. ¿Vale? Eso es lo que me refiero como escalable. Seguro. ¿Qué me refiero con seguro? Pues fácil, ¿no? Que sea seguro. No. Sea seguro me refiero a que se actualice. Y que se actualice de manera transparente también, ¿eh? Que es importante. Muchas veces los CMS, si utilizáis un CMS, un gestor de contenidos muy vigente, muy activo, como WordPress, que vamos a ver mucho, vamos a hablar mucho de ello, veréis que se actualiza mucho. Y esto a veces es muy pesado, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Internet las vulnerabilidades de seguridad están a la orden del día. Todos los días salen varias. Entonces, un sistema de gestión de contenidos, fíjate, un antivirus que no se actualice a diario es un peligro. O sea, no te vale de nada. No digo que el CMS se deba actualizar a diario, pero sí que haya bastantes actualizaciones, porque Internet se actualiza casi a diario. Y luego, muy importante, que sea fácil de usar, tanto para programadores como para usuarios. No vale que sean solamente fáciles para el programador, con eso de que es código abierto y tal, que todo el programador que, pues, sabe manejarlo y pues, sabe modificarlo, que es una ventaja para nosotros como propietarios de la web. Porque si es fácil de entender para los desarrolladores, significa que vamos a tener muchas posibilidades de elegir desarrolladores también. Si es un software muy cerrado, aunque sea de código abierto, pero es muy complicado, con unos requisitos de programación muy altos, por ejemplo, de lenguaje máquina o de eh, algún framework que se llaman de JavaScript, que conoce muy poca gente, vamos a tener muy pocos programadores a los que recurrir en el caso de querer hacer modificaciones en nuestra web. Con lo cual nos va a salir muy caro también. ¿Vale? Con lo cual es importante que sean amigables con los desarrolladores, que utilicen lenguajes estándar de programación. Los más normales, lógicamente, estamos HTML, pero también está PHP, que prácticamente todo Internet está hecho con PHP, y luego pues, JavaScript, etcétera, ¿vale? Y amigable para el usuario significa, oye, que sí que está muy bien para los desarrolladores, pero luego resulta que a la hora de manejarme yo en el diario con mi web es muy complicado, no está pensado en usuario final, lo que pasa muchas veces con el software, que está muy pensado para los programadores, pero luego tú vas y no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Pues es importante que piensen en quién va a usar a diario ese sistema, ¿vale? Que somos nosotros los usuarios. Y también es vital que tengas soporte, que tengas a quien recurrir en caso de necesidad, ¿vale? Entonces, bajo estos parámetros, me he propuesto
mostraros, porque puede ser que lo tengáis o os hablen alguna vez de los CMS más populares de este tipo, ¿vale? O no, que serían estos: Drupal, Joomla, Wix o WordPress. Son muy diferentes, pero sobre todo os pueden servir para distinguir. Igual tenéis otro, mañana os quieren poner otro, pero pillarlos como referencia, ¿vale? Vamos a ver unos detallitos de cada uno. Por ejemplo, Drupal, ¿vale? Esto sería una interfaz de Drupal, la versión 8.02, ahora hasta se ha subido un poquito, vamos más adelante de versiones, pero bueno, es un gestor de contenidos, ¿vale? Sería la gestión, la administración de este CMS, ¿vale? ¿Qué cositas tiene esto del Drupal, ¿vale? Bueno, ¿es open source? Correcto. ¿Es escalable? Bastante también, ¿vale? Pues está muy pesado, está sobre todo más pesado en webs grandes, con lo cual para webs pequeñas te va a salir un pelín caro. ¿Por qué? Porque sus requisitos son muy altos, ¿no? Porque no es escalable, pero está pensado para la escala más alta. En ese sentido, bueno, regulín sí. ¿Es seguro? Sí, es bastante seguro, aunque hubo un salto de versiones que, bueno, pues complicó y hay mucha gente que se quedó en la rama 7 en vez de la 8, pero bueno, ahí está. Amigable para el desarrollador, mucho, está muy pensado en desarrolladores, pero no tanto para usuarios. Y en cuanto a soporte, hay una comunidad muy importante, pero está muy pensada en desarrolladores, ¿vale? En esto nos da que tiene como fortalezas esto, que es open source, que es un software muy sólido, es muy seguro, pero al mismo tiempo su implantación es muy pequeña, requiere un mantenimiento muy especializado, úsease caro, ¿vale? Hay pocos desarrolladores, el soporte está muy pesado en ellos, con lo cual los costes se nos pueden disparar. Hay veces que te dirán, sí, oye, es que yo tengo la intención de que mi web sea muy grande, entonces, pues el Drupal está pensado para webs grandes, no, está pensado para webs caras. Y no caras porque van a ser buenas, sino caras porque te va a salir caro, ¿vale? Con lo cual, han hecho un poco de vicio virtud con esto del Drupal, ¿no? Tiene una buena prensa en ese sentido, pero yo no lo recomiendo nunca, ¿vale? Actualmente no lo recomiendo nunca. O sea, de hecho, los grandes referentes que había de web de Drupal era, yo que sé, la web de la Casa Blanca, por ejemplo, y ya hace muchos años que lo quitaron, ¿vale? A día de hoy hay software, hay CMS más seguros que Drupal, ¿vale? Otro, muy utilizado en España, muchos portales lo usan, estamos hablando de CMS genéricos, ¿vale? Hay otros que son especializados en cosas concretas como foros, en tiendas y tal. Estoy hablando de CMS genéricos, un poco para todo. Joomla, es posible que si habéis tenido una web hace tiempo habréis usado Joomla. Esto sea un escritorio de Joomla que es bastante completo, ¿vale? Entonces, tiene algunas cosillas, ¿vale? Es código abierto, pues eso es una ventaja. Escalable, vaya, regulinchi. Seguro, no mucho. ¿Por qué? Porque se actualiza poco, están bastante abandonados, hay muy poco uso, muy poca base de usuarios. Hay una base instalada importante, pero hay muy pocos programadores que apuesten ya por ello, ¿vale? Con la escalabilidad le pasa igual. Hay muy buenos módulos para Joomla, pero no se hacen ya casi, con lo cual se quedan anticuados, ¿vale? Y eso hace que sean inseguros. Amigable para el desarrollador, sí, es sencillo. Para el usuario, pues también, en realidad, sí ha sido sencillo durante muchos tiempos. El soporte le pasa un poco más Drupal, está muy pensado en desarrolladores, ¿vale? Con lo cual, en cuanto a fortalezas, el open source, que es muy sencillo de usar para el usuario, y la implantación que tenemos, por lo menos en España, hay bastante, ¿vale? Debilidades, el mantenimiento, como hay poca gente que se dedique a Joomla ya, pues nos van a cobrar lo que quieran. Y además la seguridad pues está bastante en entredicho, pues actualiza muy poco. No hay casi donde elegir para llevar nuestra web al máximo nivel, porque casi no hay módulos para extender, para ampliar. Pensar siempre que los CMS hay una base de aplicación, ¿vale? Y luego lo podemos ampliar mediante módulos, plugins, cada uno lo llama de una manera distinta. Entonces, en el caso de Joomla se han quedado muy escasos, ya casi nadie desarrolla plugins para Joomla y eso nos hace que nos dé muy pocas posibilidades, ¿vale? El soporte, nada, no hay prácticamente, hay una comunidad muy pequeña, muy pesada de desarrolladores, con lo cual, al final, vamos a tener que elegir entre los pocos que haya y nos van a costar, pues, una barbaridad. ¿Vale? Vamos a por una rareza, el Wix, ¿vale? Wix lo habéis anunciado en televisión, pero bueno, tiene sus cosillas, ¿vale? Por ejemplo, eh, no es open source, ¿vale? No lo es. ¿Es escalable? Pues tampoco lo es, porque ahí dependemos de una empresa, es un código propietario, tiene una serie de funcionalidades y añade o quita funcionalidades en base a la popularidad o rentabilidad. Con lo cual, es escalable mientras ellos nos permitan escalar, ¿vale? Seguros, bastante seguros, pues pensar que es un poco como el Apple, en ese sentido, es un entorno cerrado, con lo cual controlan todo lo que hay, entonces hasta cierto punto es seguro, si nos queremos fiar, porque también por política comercial, pues una política comercial, pues podrían ocultarnos problemas que tenga el software, porque como no lo vemos además, pues no podemos saber si es vulnerable o no lo es, ¿vale? ¿Amigable para el desarrollador? Cero, porque es un software cerrado, con lo cual nadie sabe, lo tienen ellos saben cómo se programa y no lo abren, ¿vale?
Para el usuario es muy sencillo de usar. Si os hacéis un Wix en algún momento, es súper sencillo, tienes una web en 2 patadas, pero te falta todo lo demás. Y soporte es una comunidad de usuarios. No hay un soporte muy directo, va mejorando un poquito, pero sobre todo entre usuarios ayudan mucho. Con lo cual, en cuanto a fortalezas, hay una implantación que es muy sencilla, ¿vale? Hay bastantes webs con Wix. El mantenimiento es prácticamente cero, no hay que mantener esta web, pues se ocupan ellos. Tú contratas el alojamiento y todo, te lo dan todo, ¿vale? La curva de aprendizaje es ridícula, o sea, es súper sencillo de usar y es muy seguro, en principio. En principio, bueno, con las dudas. Debilidades, el código propietario, el soporte es muy entre usuarios y la escalabilidad depende de, pues eso, lo que le apetezca a Wix poner a nuestra disposición o no. Y llegamos a la reina del día, WordPress, o el rey del día, como queráis, ¿vale? WordPress, ¿qué tiene? Pues bueno, es open source, ¿vale? Es escalable, tiene miles de plugins con los que amplía sus funcionalidades, ¿vale? Es muy seguro, se actualiza muchísimo, ¿vale? En los plugins habrá más seguros o menos seguros, pero WordPress en sí es muy seguro. Es muy fácil para los desarrolladores, está basado en PHP, mucho para el usuario, cada vez es más sencillo y tiene un gran soporte. Comunidad, tiene foros donde... Cosas raras, ¿sabes? Los foros de WordPress son una cosa extraña, pues está atendida por voluntarios y no hay pregunta que no quede resuelta o respondida en el día, ¿vale? Y esto, si utilizáis soporte de alguna aplicación, sabéis que esto ni pagando te lo dan. Bueno, o sea, hay muchas veces que pagando y se comprometen a contestarte en la semana. Y sí te contestan, ¿vale? Aquí tienes soporte en español, atendido por usuarios profesionales de WordPress y que no te queda ni una sola duda sin responder en el día. Esto es la leche, ¿vale? Con lo cual no estamos solos, que es importante, ¿vale? Con lo cual, fortalezas. Implantación es brutal. O sea, ahora mismo voy a dar unas cifras, pero es una barbaridad. WordPress es absolutamente domina el mercado. La curva de aprendizaje es bastante sencilla, cada vez más. Hace unos años era un poco raro, pero a día de hoy ya no. Y en cuanto a la escalabilidad, tenemos decenas de miles de plugins gratuitos, más algunos premium. Temas que son las plantillas, los diseños, hay miles también gratuitos entre los que elegir. Hay un gran soporte en la comunidad, es de código abierto y es el más elegido para SEO. En cualquier empresa de SEO, lo primero que te va a preguntar, ¿usas WordPress? ¿Por qué? Porque ellos muchas veces, muchas de las técnicas y herramientas que utilizan para el SEO están basadas en WordPress. ¿Por qué? Porque es lo más implantado, con lo cual al final es lo que aprende la gente. O sea, es de pura lógica. Debilidades. Esa implantación, fijaros que lo pongo como fortaleza, pero también es una debilidad. ¿Por qué? Porque todo lo más popular es más susceptible también de que ataquen. ¿Vale? Yo si soy un hacker malintencionado y voy a robar webs, tengo que aprender a robar webs de cuáles, de Joomla, del Drupal, de esta, de la otra. ¿Cuál es la más implantada? Las webs que más me voy a encontrar, las de WordPress. Bueno, voy a aprender a hackear web WordPress. ¿Por qué? Porque es lo que más hay, es donde más tengo a elegir, ¿vale? Donde más me puedo encontrar debilidades, ¿vale? En el caso de que haya gente que no tenga bien actualizado el WordPress o lo que sea. Con lo cual, pues bueno, pues eso puede llegar a ser una debilidad si no tenemos un mantenimiento adecuado. Y eso es una debilidad de WordPress, que es como hay muchos componentes, esa escalabilidad al final lo que hace es que convivan el mismo WordPress más no sé cuántos plugins. Yo me he encontrado, tengo webs que hacen, una de las cosas que hacemos nosotros en mantenimiento, tienen 90, 100 plugins y los necesitan todos, ¿vale? Porque son, al final te montan la web con sus utilidades y funciona bien, ¿vale? Bien elegidos, los plugins no importa muchas veces la cantidad, sino la calidad. Pero todo eso se tiene que ir actualizando, las confluencias entre ellos, las compatibilidades o incompatibilidades, las actualizaciones, que sean todos seguros. Entonces, bueno, si te dejas uno, pues puedes llegar a ser inseguro. Entonces, eso lleva un mantenimiento, alguien se tiene que ocupar de ello. Entonces, o te haces técnico, porque al final, pues como todo responsable de pyme, pues te toca pues hacer la contabilidad, contratar y pasar el mocho, pues también llevar el mantenimiento de la web. Entonces, bueno, llegado un momento, lógicamente vamos cediendo responsabilidades, nos van limpiando los cristales de la oficina a una empresa de limpieza, cedemos el mantenimiento de la web a una empresa de mantenimiento de web, etcétera. Pero en principio conlleva un mantenimiento y el alojamiento corre por nuestra cuenta, que también es un mantenimiento. Y eso es un coste adicional que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir WordPress o cualquier CMS de este tipo, ¿vale? Eso sería un poco la implantación que hay a enero, ¿vale? WordPress, entre todos los CMS que hay, ahí están los más populares, WordPress es el 62%. O sea, eso es una barbaridad. Fijaros que el siguiente es Shopify con un 6,7. O sea, es que no hay color de la implantación. Se ve mucho Shopify y tal, porque es un CMS especializado en tiendas, pero porque están pagando a muchos blogueros y youtubers para que hablen de ello. Pero la implantación es comparada con WordPress es ridícula. O sea, ridícula. O sea, no hay color, no hay comparación posible. Y sobre todo Internet, o sea, WordPress es el 43,6% de todo Internet.
con CMS o sin CMS, da igual cómo esté hecha la web, ¿vale? Esto es una implementación brutal, con lo cual, si usáis WordPress o si os han hecho la web con WordPress, han elegido bien. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Sobre todo lo importante, que sepáis por qué es importante elegir el CMS en base a ciertos criterios. Siguiente cosa, de un traguito que me pongo a hablar. El hosting, ¿qué es esto del hosting? Bueno, pues tenemos un CMS que no es Wix, que no está alojado directamente, sino tenemos que contratar esa aplicación, ese CMS, hay que instalarlo en algún lado. Estos son las empresas de alojamiento web, los hosting que le llaman, ¿vale? Esto de los hosting, ¿esto cómo se contrata? A mí esto me hubiera encantado que me lo hubieran explicado hace años, porque esto yo lo he aprendido a patadas. O sea, pero a patadas, empujones, cabezazos, golpes en la cabeza, con cachiporras y lo que haga falta, porque esto es un rollo. O sea, esto de los hosting, o sea, es lo contrario a contratar el móvil, que es una commodity total, ¿vale? O sea, contratar un hosting es una cosa extraña que haces una, dos veces en la vida, porque uno por gusto no cambia de hosting su web, no cambia de alojamiento su web, no se muda, porque a fin de cuentas, porque es como mudar tu negocio, en este caso digital, e igual que no te mudas tu negocio físico de sitio, salvo que no empieces en una calle muy mala y te mudes a una calle muy buena, o de repente abran un centro comercial y te mudes al centro comercial, ¿vale? Pues en el caso de la web es lo mismo, si tú ya directamente estás en una calle muy buena que es Internet, ¿vale? Y el alojamiento te funciona, o sea, al final pensar en el alojamiento es como el alquiler de nuestro local donde está nuestro negocio. Nos tiene que funcionar por la fontanería, las estructuras, el suelo, la luz, esas cosas de las que se ocupa el edificio, ¿no? Nosotros nos ocupamos de la parte interior del negocio, ¿vale? Pero tiene que estar en algún sitio. Entonces, en ese sitio tiene que haber una serie de servicios básicos, ¿de acuerdo? Entonces, el hosting, esos servicios básicos que ofrecen, ¿vale? Yo siempre lo asumo así como que es un conjunto de recursos, servicios y productos que facilitan a los usuarios, a nosotros, la presencia en Internet, ¿vale? Entonces, eso es la infraestructura que necesitamos para tener nuestro negocio online, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un montón de cosas. Estamos hablando de web, pero también hablamos del correo electrónico asociado a la web, el almacenamiento para la web, para el correo electrónico y para otras cosas, por ejemplo, descargas, bases de datos, servir vídeo en streaming, tener un servicio de FTP, de transferencia de ficheros, aplicaciones web específicas, y tiene que tener también pues, un cortafuegos para que nos proteja de amenazas típicas de Internet, seguridad a nivel de la web nuestra, servicios de CDN, que ahora os explicaré lo que son, sistemas anti-spam, conexión con Office y tal. Bueno, son una serie de aplicaciones que algunos hosting las tienen todas, algunos tienen algunas. ¿Y esto cómo se hace? ¿Vale? Pues, esto, no os asustéis, pero esto es la leche. Tipos de hosting. Hay muchísimos, ¿vale? No me voy a parar en cada uno. Pensar que nosotros terminamos contratando siempre lo de abajo del todo, ¿vale? Los de hosting compartido, parcial o totalmente. Todo lo demás son servicios para las empresas de hosting, ¿no? Esto es el hosting, el colocation y demás. Esto suele ser lo que usan las empresas de hosting para, a su vez, dar servicio a nosotros los usuarios finales, ¿vale? Entonces, al final terminamos contratando con empresas de hosting que ellos muchas veces no tienen directamente las máquinas donde almacenan todo, sino que subcontratan también esas máquinas, ¿vale? Puede pasar. Y bueno, pues en España la suerte que tenemos es que hay muchísimas empresas de hosting que dan muy buen servicio, la mayoría. Es un mercado anómalo el que hay en España, o sea, hay una gran competencia. Y además, curiosamente, en Galicia hay muchos, ¿no? Y en Valencia también. En Galicia hay Centollos, Bogavante y empresas de hosting, muchísimos sobre todo. Y en Valencia, pues también. En Valencia hay buena ropa, buenas playas, buena gente y también buenas empresas de hosting. Eso suele pasar. Por resumiros muy rápido, la mayoría de nosotros estamos en hostings compartidos, casi siempre. Donde estamos, hay una máquina donde hay X usuarios, ¿vale? Y esos servidores pues, nos dan servicio web, MySQL suele ser la base de datos y correos suelen ser los más básicos, los servicios más habituales en un hosting compartido. Y ahí, dependiendo de una empresa u otra, nos van a dar, al final pensar que estamos como en una carpeta de un ordenador compartido. No bien deja de serlo, deja de ser eso. Entonces, muchas veces la percepción de calidad, y podemos preguntarlo, es cuántos usuarios por máquina hay, ¿vale? Y muchas veces los hosting muy baratos, los que hacen es que nos meten a muchas webs, a muchos usuarios, nos meten en la misma máquina. Entonces sale muy barato, pero si crecemos no vamos a tener dónde crecer, por decirlo de alguna manera. O son hosting que están muy pensados en usuarios que no van a crecer. Yo que sé, pues alguien que necesita una página estática para presentar su portfolio de productos y no va a poner ni comercio electrónico, ni va a crecer mucho en tráfico, ni nada, con lo cual necesita pocos recursos y le va a salir muy rentable, porque una máquina puede meter igual 50 o 100 webs, ¿vale? Webs que no crecen, que tienen poco tráfico, que se pagan religiosamente porque son servicios baratos, porque lo venden barato, y unos venden mucho barato.
¿vale? Pero hay compartidos que son buenos también, ¿eh? Esto no significa que todos sean malos, ¿eh? Que son cosas que hay que medirlas. Ahora os digo lo que hay que medir. Otro tipo es el cloud, ¿vale? En el cloud también vamos a estar, nuevamente, muchas webs, menos, casi siempre menos, y lo que hacen es que en vez de asociarnos a una máquina, nos asocian a una especie de red de máquinas, ¿vale? Son unos servidores que están conectados entre sí, entonces van sirviendo recursos en base a necesidad. Con esto puede ser que estés compartiendo un espacio, por decirlo de alguna manera, espacio virtual, con un montón de webs que dependiendo de si tú tienes más tráfico u otras, se te asignan más recursos y menos a otras, ¿vale? Aquí la mala pata sería que de repente coincidieras en un clúster, esto es una acumulación de una red virtual de estas de servidores, donde coincidieras con webs de mucho, mucho tráfico y te quedará un poco recursos siempre para ti. Pero normalmente se te asigna una base mínima de recursos de los que dispones, ¿vale? De esa base te puedes pasar un poquito, pero normalmente un poquito, no mucho, ¿vale? Pero siempre te asignan un mínimo de RAM por servicio o por web, por decirlo de alguna manera, un mínimo de segundos de CPU. Es casi como contratar una máquina, pero sin llegar a serlo, porque compartes recursos de muchas máquinas. Y luego el dedicado, que en España yo no sé por qué tiene mucha popularidad, que lo que compras es una máquina o dos o tres para ti solo. Entonces esto es como comprarte un ordenador. Vas a una tienda comercial y te compras un ordenador. Y el ordenador que tiene pues tanto disco duro, tantos gigas, tanta RAM, tanto CPU, tanto no sé qué, no sé cuántos. Nunca lo recomiendo. Hay gente que dice, no, no, pues te pones un dedicado, te quitas el problema. No, estás pagando una barbaridad sin necesidad. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido pagar de más por algo que no necesitas. Es ridículo, es ridículo. Es para estar pagando por unos recursos fijos que el día de mañana resulta que igual no necesitas y tampoco te van a servir. Mucho mejor un cloud, ¿vale? Entonces, yo digo siempre básicos que tenemos que tener al contratar el hosting y siempre pensando en compartidos, ¿vale? El dedicado al final terminas pagando desde que estás empezando con la web hasta que terminas por lo mismo, necesites lo que necesites. Entonces, no tiene sentido ninguno. Discos SSD, porque son los más modernos, que puedes instalar CMS de manera sencilla, que tengan sus propios sistemas de caché, ahora lo explico. Servicios de CDN sería adicional, ¿vale? PHP siempre en las últimas versiones, porque os he dicho que WordPress está gestionado ese programa en PHP. Entonces tiene que tener como el intérprete instalado, ¿no? Tienes con esos ordenadores, tiene que tener PHP. Esto lo preguntáis, apuntáis la lista, ¿vale? Y preguntáis, oye, ¿tienes PHP 8? Sí, pero lo tienes. En MySQL también lo tienes. El SSL gratis, súper importante, ahora lo vemos. HTTP2, relacionado y muy importante. El Apache con ONGX con PostgreSQL, esto apuntarlo y preguntar. Y tiene que tener con todo, o sea, esto es un básico, ¿vale? Si acaso podría no tener lo de servicio CDN, pero todo lo demás lo tiene que tener. Seguridad a nivel del servidor, ¿vale? Que ellos tengan medidas de seguridad, que no todo dependa de ti. Pues tú no tienes por qué saber de seguridad web o de servidores Apache, ellos sí lo saben, ¿vale? El uptime al 99,9%. Esto muchas veces lo vais a encontrar que las empresas de hosting te ponen uptime 99,99997%. O sea, no, algunas cosas que dicen, esto qué ridículo, ¿no? Si es 99% ya es súper seguro. Y oye, pues busco una que sea al 100%, ninguna, no existe. ¿Vale? Pero una que sea al 99,8% no la contratéis. Es súper, súper mala. O sea, es una frecuencia malísima. O sea, el mínimo es 99,9, ¿vale? El 99,97 ya sería bajo. El uptime al final es lo que es el tiempo de disponibilidad de vuestra web, ¿no? ¿Cuántas caídas al mes tiene? Entonces, eso al final se resume, y esto, a ver, lo podéis probar, siempre podéis contratar un hosting de prueba, ¿vale? Contratáis un mes y si no os satisface antes del mes, os devuelven el dinero. Todas las empresas lo tienen. Y probar cuántas veces en ese mes se ha caído vuestra web. Os apuntáis a un servicio de Uptime, que hay servicios gratuitos para una sola web, y medís a lo largo de todos de 15 días, por ejemplo, cuántas veces se ha caído la web. Se ha estado caída 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. ¿Estamos dispuestos a que nuestra web, que sirve 24 horas al mundo para ofrecer nuestros servicios, esté caída 5 minutos al mes, o solamente 1 minuto, o solamente media hora? Esas son muchas veces las diferencias entre un 99,9 y un 99,8. ¿Vale? Eso sería como el mínimo, ¿vale? Copias de seguridad diarias, mínimas, ¿vale? Pase lo que pase, la seguridad 100% no existe tampoco, con lo cual la mejor medida de seguridad siempre es tener a dónde volver, ¿vale? Y el tener a dónde volver es saber que tenemos una copia de seguridad por lo menos del día anterior. Si tenemos un comercio electrónico y nos hackean por la tarde o se nos rompe la web por la tarde, vale, hemos perdido los pedidos de la mañana, tendremos que volver a picarlos a mano, los pedidos, pero por lo menos tenemos todo lo anterior desde el día anterior, ¿vale? Sería como un mínimo básico, ¿vale? Y el soporte tiene que ser 24 horas, 7 días de la semana, yo diría 366 días al año. ¿Por qué? Pues se supone que tenemos una tienda abierta 24 horas al día,
aunque sea nada más que a modo escaparate, aunque no vendamos, ¿vale? Y lo suyo es que el soporte, si se nos cae la web a las 3 de la madrugada, al hosting, que sabe si nosotros precisamente es nuestra hora de mejor venta o de mejor, de más tráfico, que justo nos levantamos todos los días para atender a los clientes a esa hora que nos vienen del otro lado del mundo. Entonces, eso tiene que estar cubierto. Si tenemos una necesidad a esa hora, nos tiene que atender. ¿Vale? Un poco muy pesado con esto porque suele ser la cosa más rara, esto del hosting, ¿no? Todo lo demás más o menos lo entendemos, aprendemos, pero esto se contrata pocas veces y que la vez que luego tratamos vamos a ciegas porque son todo palabras, o sea, aquí está la pantalla llena de palabras raros, estos se apuntan, luego os lo paso si queréis, os lo pasamos, pero para que lo tengáis, ¿vale? Esto es importante tenerlo. Luego, como pluses que pueden ofrecer, pues fíjate, si vamos a usar WordPress, pues que este hosting también te dé herramientas específicas para WordPress, ¿vale? Y luego temas ya para programadores, por ejemplo, de poder mandar comandos con SSH, con WP-CLI, control de versiones mediante JIT, mediante stagings, ¿vale? Para poder, por ejemplo, crear webs de ensayo para luego subirlas a producción, que el soporte esté especializado en WordPress, ya que vamos a utilizar WordPress. Y luego casi todos, es verdad, casi todos te ofrecen migración gratuita. ¿Para qué? Para que esto llegue algún día a ser una commodity. Si mañana cambiemos de hosting, simplemente con una llamada como cambiamos hoy de operador telefonía. ¿Vale? Algún día se llegará a eso. De momento no existe, pero bueno, cada vez es más fácil. Casi todas las empresas de hosting a día de hoy te hacen la migración desde el hosting anterior de manera gratuita. Y eso, pues, hombre, pues es una tranquilidad. Nadie quiere que migrar. O sea, yo siempre digo que de un hosting no te vas, te echan. ¿Vale? Porque nadie quiere andar cambiando, nadie quiere mudarse, salvo que no sea por una necesidad, porque la empresa de hosting tú has crecido y no puede crecer contigo porque no tiene recursos limitados, está pensado, por ejemplo, como decía antes, en un cliente muy básico, muy bajo, y nosotros hemos crecido mucho para ellos y ya no nos atienden como deben, o pues porque tienen caídas o no nos atienden, ¿vale? Bueno, esto del SSL, fundamental, ¿vale? A día de hoy no hay que pagar por el certificado SSL, esto para que la web esté en HTTPS con el candadito, ¿vale? Hay gratis, sacaron los principales actores de Internet, Google, Facebook, etcétera, sacaron una cosa que se llama Let's Encrypt, que son certificados SSL gratuitos para que todas las webs en el mundo sean seguras. De hecho, en Europa esto es una obligación, ¿vale? Esto es una obligación por el Reglamento General de Protección de Datos, donde tenemos que entregar todo el contenido seguro, con lo cual esto es una obligación, y preguntarlo, oye, ¿tenéis certificados SSL gratuitos? ¿Vale? Para todas las webs que yo aloje, porque hay algunos hosting que te van para dar certificados gratuitos solo para una web, pero en un hosting puedes alojar muchas webs, si tienes, ¿vale? Y luego te hacen pagar por los otros. ¿No? Tienen que ser gratuitos todos, ¿vale? Porque hay mucho engaño con esto. El certificado SSL, bueno, es fundamental, ¿vale? Pues para que todo el tráfico que se mueve a través de nuestra web, los formularios de nuestros usuarios, las compras, las ventas, los procesos de pago, todo eso vaya de manera segura, ¿vale? Entonces, identifica, con un candado, que no es seguro, pero lo importante es que es seguro. Necesitas además SSL para el protocolo HTTP2 o HTTP3, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues esto es una manera distinta que tiene Internet. Internet empezó sirviendo ficheros muy pequeñitos, también el protocolo de transferencia, por decirlo de alguna manera, de las webs de HTTP de Internet, la versión 1.1 o 1.1, estaba pensada en entregar archivos muy pequeños porque manejamos archivos muy pequeños. Sin embargo, el protocolo actual de Internet, HTTP2 y HTTP3, ¿vale? Utilizan metodología de compresión de archivos y tal. No voy a meter en partes técnicas demasiado, ¿vale? Que bastante es de pesada esta parte. Ahora vamos a otra más liviana. En HTTP2 está pensado para entregar como todo de golpe, ¿vale? O sea, estaba pensando ya en conexiones mucho más potentes, con mucho más ancho de banda, y entonces es mucho más óptimo, ¿vale? Pero tiene un requisito, un certificado SSL. Sin certificado SSL no funciona HTTP2. Entonces, nuestro hosting hay que preguntarle cuando contratemos si sirve bajo HTTP2. Y si no, hay comprobadores online que buscas HTTP2 checker o HTTP3 checker. Y te va a decir si tu web está en HTTP2 o HTTP3 o no, ¿vale? Y decimos a nuestro hosting, oye, ¿por qué no tenemos HTTP2? Es que no hace falta, mentira podrida, ¿vale? Por lo menos HTTP2. Y luego lo del PHP, ¿vale? La base de software que tengan instalado, bueno, simplemente cada versión de PHP, que es la base que necesita para que se vean nuestras páginas web, que es donde están hechas con WordPress, casi con toda seguridad, es mucho más seguro y mucho más rápido utilizar las versiones más modernas, ¿de acuerdo? Esto de las CDN que os decía antes que os iba a explicar. La CDN, nuevamente lo que suele ser como copias distribuidas a lo largo del mundo, para entregar, para quitar los tiempos de latencia. Por ejemplo, imaginar que tenemos en la web alojada, yo que sé, en Ontario, Canadá, ¿vale? Y pues eso, servir a
clientes que se conectan desde Canadá, desde Estados Unidos y tal, va a ser muy rápido. Pero cruzar el océano puede haber una diferencia de entrega igual de 2 segundos. Tampoco estamos hablando de barbaridades, estamos hablando de que se va a tirar una semana, ¿vale? En viajar por el océano. Estamos hablando de una diferencia de entregar una misma página desde, por ejemplo, desde Ámsterdam a Madrid, que desde Ámsterdam a, yo qué sé, a Shanghái, la diferencia puede ser de 2 segundos, que nos puede parecer mucho, pero en realidad no es tanto. Pero no lo podemos ahorrar. ¿Cómo? Pues sirviéndonos de CDN. El CDN son servicios que la alojan o hacen copias de nuestras webs en distintos servidores a lo largo del mundo. CDN muy famosas, pues Amazon o Google, por ejemplo, o Cloudflare. Pues ¿qué hacen? Pues tienen servidores por todo el mundo, entonces dependiendo desde dónde se genera la petición de ver esa web, entregan la copia desde el servidor más cercano. Esto siempre es interesante, ¿vale? Porque además suelen añadir una capa de seguridad muy importante que te quita muchísimo tráfico basura. Con lo cual, siempre que te lo ofrezca tanto el hosting como podéis contratarlo externamente, hacerlo porque es siempre conveniente. Ahora hay un poco de lío porque la Liga de Fútbol, no sé si lo sabéis, está bloqueando IPs para que la gente no vea el fútbol gratis y tal, y ha hecho una locura que al final les van a denunciar, porque es que es una locura. O sea, han bloqueado IPs completas de Cloudflare, de una de las CDNs más famosas. Con lo cual nos han bloqueado muchas veces, o sea, miles de webs que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿no? Pero es que como viven como en otro planeta, lo de la Liga, se piensan que todavía, pues, no sé, que Internet le puede poner una puerta. Entonces le pones una puerta y quien quiere ver fútbol al final no lo va a ver, pero estás puteando a negocios legítimos, ¿vale? Estás fastidiando a quien no debes. Con lo cual esto, bueno, pues son cosas puntuales que pasan en Internet, pues cuando la gente no entiende Internet. Mensaje para vosotros, CDN siempre igual a bueno, ¿vale? Y bueno y casi siempre gratis o muy barato, ¿vale? De estos de CDN hay dos tipos, ¿no? Las de DNS, que son las de tipo Cloudflare y tal, que no cambian la URL, no afectan negativamente al SEO. Y luego hay otras que Amazon, por ejemplo, sí te cambian la URL. Cuando tienes una imagen alojada en Amazon, resulta que la URL para acceder a la imagen se nota, está alojada en Amazon. Y eso suele perjudicar al SEO. Con lo cual, a la hora de elegir, utilizar CDNs intermedias, como la de Google o los de Cloudflare, mejor que las de Photon, que es una que está asociada a los servidores de web.com o Amazon, ¿vale? Las cachés. El servidor tiene que tener cachés. ¿Las cachés qué son? Bueno, pues como os he dicho, los CMS, esto es un poquito de parte teórica también, ¿vale? Los CMS al final son gestores de contenido que se basan en bases de datos. Todo Internet es como una gran base de datos. Pensar en Google, que en realidad es una cajita donde escribimos cosas. Y escribimos, y una vez que empezamos a escribir, ¡pum!, lo que hace es buscar dentro de como un Excel a lo bestia, enorme, ¿vale? Donde hay filas, columnas, pues una tabla de una base de datos. ¿Qué es lo que pasa? Las consultas más habituales, o sea, las webs de WordPress, pensar que en ellas no existen, no existen como antes cuando programábamos la gente más mayor, pues como yo, ¿vale? O más veterano, más vintage. Recordáis que había unas páginas que eran HTML donde estaba todo el código ahí ya, ¿vale? Los navegadores de Internet solamente leen ese código, el HTML, y poquito más. No leen el PHP en el que están hechos los programas, ¿vale? De hecho, si tú ves el código de un programa como WordPress hecho en PHP, no ves el resultado final de la página, ¿vale? El navegador no sería capaz de interpretarlo si no estuviera instalado el intérprete de PHP en tu hosting. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien quiere visitar una página, la página es como si no existiera. Existe a partir de que alguien quiere verla, ¿vale? Entonces, cuando alguien quiere ver una página, hacemos clic para ver una página, el hosting hace una llamada a los servidores que tiene del software interno. Eso genera una serie de llamadas al código del WordPress, mira a ver qué hay en la base de datos y en base a lo que quiera ver el usuario se lo muestra, lo pinta en la página y genera HTML. Viene a ser un poco así muy resumido, ¿vale? Esto es muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque imaginaros que no hay una persona queriendo ver la página, hay 100, ¿vale? Más otros 50 queriendo ver otra página de la misma web. No sé cuántos. Pero sobre todo, en las 100 personas que quieren ver la misma página, salvo que no le digas lo contrario, por defecto la orden que se manda es que se cree todo ese proceso de qué es lo que hay que pintar un logo, luego viene el menú, de repente hay un carrusel de fotos con un botón de no sé qué. O sea, ese proceso de consultas a la base de datos para saber qué es lo que hay que pintar y mostrarle al usuario en el navegador, se hace a cada petición de cada usuario. Entonces, si ahora nos conectamos simultáneamente dos personas, los que estamos aquí viendo esto, a la misma página, va a hacer todo ese proceso dos veces, aunque nos conectemos a la misma vez. No tiene sentido, es muy poco eficiente. Lo que hacen las cachés es decir, oye, cada vez que alguien quiere ver esta página hay que hacer todas estas consultas, ¿vale? Vamos a hacer una copia, una foto finish, ¿vale? De cuál es el resultado de ese código, lo vamos a hacer una copia en HTML ya. Y el próximo que venga pidiendo lo mismo,
no hacemos todo el proceso, sino que le entregamos el HTML que ya hemos creado con la primera consulta, ¿vale? Eso viene a ser las cachés, ¿vale? Lo que hacen es versiones estáticas de consultas dinámicas a la web, ¿vale? Para no tener que rehacer todas esas consultas y entregarle ya el resultado final, ¿de acuerdo? Espero que se haya entendido. Entonces, hay varias maneras de hacer esto. Se puede hacer las cachés estáticas, que hace eso con las imágenes, archivos de código, como CSS, tal y cual. Luego están las dinámicas, ¿vale? Que son las que entienden las consultas habituales que hacen los CMS, pues como Joomla, WordPress, ¿vale? Y luego está la caché de objetos o main caché, por ejemplo, que es un tipo de ellas, ¿vale? Que lo que hace es hacer también esas copias estáticas de consultas habituales al PHP o llamadas a las APIs, ¿vale? Entonces, los servidores, si disponen de todos estos sistemas de caché, o por lo menos de alguno, ¿vale? Lo ideal sería que tuvieran de caché dinámica y de caché de objetos. Porque la caché estática siempre la podemos hacer con plugins de WordPress, ¿vale? Hay muchos plugins de WordPress para hacer caché estáticas, pero no los hay para dinámicas porque dependen de cómo esté configurado el hosting. Entonces, tenemos que tener esas cachés para ser mucho más eficientes. Porque a día de hoy la realidad es que, aunque son muy rápidas y conexiones muy rápidas, pero la diferencia entre entregar una web cacheada o no cacheada es muy grande. Estamos hablando de una página que tarde en pintarse, yo que sé, 5 segundos a que tarde menos de un segundo. La diferencia es muy grande. ¿Vale? Bueno, ya sabemos todo eso, cómo contratamos hosting, y luego llegamos y nos ponemos a buscar hosting y todos son distintos. Cada uno hace paquetes diferentes, nos habla uno de transferencia anual, el otro de mensual, el otro de espacio en disco, el otro de espacio ilimitado. O sea, esto es un chorreo, ¿vale? Con lo cual cuesta mucho contratar hosting porque parece que están hechos los planes a propósito para que no sean comparables. Y suele pasar mucho en muchos mercados, ¿vale? Que se hacen los paquetes que no se pueden comparar para que no sea muy difícil hacerlos homologables y que podamos hacernos una tablita, decir, pues voy a contratarlo. Entonces, ¿cómo lo contratamos? Bueno, pues que cumpla los básicos que os he contado para contratar el hosting, ¿vale? Esos básicos los tenéis que cumplir. No sigáis recomendaciones de blogs, ni siquiera mías tampoco, ¿vale? ¿Por qué? Porque casi siempre nos pagan por recomendar un hosting u otro, ¿vale? Hay empresas que no, que recomiendan todos, con lo cual pues, tampoco tiene criterio, ¿vale? Probarlo todos y casi todos los hostings se pueden probar, ¿vale? Y ver las funcionalidades que tienen, sobre todo que cumplan esos básicos, ¿vale? Soporte, muy importante que esté en español, ¿vale? Hay un hosting muy baratos, pero es que si no te manejas en inglés estás perdido, ¿vale? La empresa, es posible que tenga una SL en España, por lo menos una SL, una SA, porque el tema de facturación y de contratación es todo mucho más sencillo para nosotros, ¿vale? Evitar en lo posible los revendedores. Empresas que hay muchos, que salvo que no nos aporten mucha calidad de servicio, los que revendan hosting de otros, ¿vale? Y siempre empezar por los hosting compartidos que os decía. O sea, cuando crezcamos, lo bueno es que se puede hacer eso, un cambio sencillo a cloud, otro tipo de planes, y normalmente para ellos es un clic. Nosotros no notamos nada. De repente tenemos más recursos y eso es sencillo, ¿vale? Bueno, ya tenemos hosting, sabemos que es CMS, elegir y ahora vamos a hacer la web perfecta, ¿no? ¿Estamos preparados? Echar un trago. ¿Qué tiene que tener una web perfecta? A ver si tenemos una web perfecta o no la tenemos. Yo me pongo unos estándares muy altos, ¿vale? Espero que estemos todos por la misma. Para mí, una web perfecta tiene que ser rápida, fácil de usar, rastreable para los buscadores, que sea fácil de rastrear, que sea segura y que sea accesible, ¿vale? Vamos a ver cada uno de estos puntos. Son fáciles, son 5 nada más, ¿vale? Tampoco hay mucho, ¿vale? Rápida, una serie de básicos. La caché, os he explicado ya lo que es, ¿vale? ¿Qué se cachea? Que se almacena en caché para entregar rápidamente todo, ¿vale? La CDN, siempre que podamos, todo lo pasamos por una CDN. Y luego, comprimir todo. Todo lo que sea posible comprimir. Los navegadores de Internet tienen una curiosidad, que es que les da lo mismo que le entregues una página HTML descomprimida que comprimida en zip, por ejemplo. Curiosamente los leen igual y los interpretan igual y te lo muestran igual, ¿vale? Pues tú si le das todo comprimido, pesa menos, más pequeñito y curiosamente lo entrega más rápido. Optimizar todo aquello que se pueda, ¿vale? Ahora vamos al detalle, ¿vale? Minimizar todo lo que se pueda y siempre ir midiendo. Siempre que hagamos a una web rápida, no lleguemos al destrozo por el exceso. Se iba a decir, se suele decir a la parálisis por el análisis, en este caso llegar a la ruina por ponernos estupendos, ¿vale? Siempre que hagamos una optimización de cualquier tipo, siempre comprobar que la web siga funcionando. No nos vayamos a pasar de optimizados y la web sí se ve rapidísima, pero es que no se ve, ¿vale? ¿Qué pasa? Estas cosas pasan. Bueno, por detalles, ¿vale? El tema de cachear. Os he dicho ya, la parte fundamental sería a través del hosting
Y luego, para lo que son caché estática, hay muy buenos plugins, hay muchísimos. Está de estos que salen aquí, buscas por caché en el directorio de plugins de WordPress, hay muchísimos. Yo lo baso todo en WordPress porque ya os he dicho, 62% CPS, casi la mitad de Internet. Es raro es el que no tengáis una web hecha con WordPress y si no, pues iros pensando en tenerla, ¿vale? Mucho de lo que pagáis os va a salir gratis y lo otro más barato. Bueno, volviendo al tema. Hay miles de plugins que te ofrecen caché. Curiosamente aquí en esta captura no sale, pero nuevamente yo uso mucho caché enabler, dicho así en lengua de Shakespeare, caché enabler, para que nos entendamos, y otro se llama Surge, como suena. Para mí son los mejores de caché de estática. No hay que hacer nada, se activan y ya está, ¿vale? Mejor que estos que salen aquí, ¿vale? La CDN, la diferencia, lo que os decía un poco antes, ¿no? O se entrega todo del mismo sitio, tenemos varios sitios de donde entregar dependiendo de donde se haga la petición. Siempre que podamos, activamos una CDN. Comprimir. Muy mala costumbre hay de instalar plugins que te comprimen las imágenes cuando las subes. De hecho, el TinyPNG, por ejemplo, hay incluso un plugin. No lo recomiendo. Acostumbraros a comprimir las cosas antes de subirlas a la web. ¿Por qué? Pues eso, porque luego al final cuesta dinero. Que tú subes una imagen que pesa 20 megas y luego la comprimes y al final entregas en tu web una versión comprimida que pesa 100K, los 20 megas siguen estando ocupando espacio en tu hosting y te van a costar dinero. Con lo cual, acostumbrados a optimizar antes de subirlo. Y luego hay opciones también a nivel de código, como este ejemplo que os pongo aquí, para forzar la compresión de todos los contenidos de texto y de CSS y de código, ¿vale? Esto actualmente casi todos los plugins lo tienen por defecto y si no, los plugins de optimización te lo suelen hacer por defecto. Esto también no hace falta meter estos códigos en ningún lado, ¿vale? Solamente lo pongo como referencia. Si no, yo por ejemplo hice con las optimizaciones fundamentales a nivel de compresión y todo ese tipo de cosas, hice un plugin que se llama Mejoras WP para WordPress, totalmente gratuito, ¿vale? Y que tiene todas estas optimizaciones que yo suelo hacer para mí como para clientes, con lo cual lo tenéis ahí y es simplemente instalar y activar, no hay nada que configurar, no hay que pensar siquiera, ¿vale? Está hecho para eso, para no tener ni que pensar. Se nota muchísimo, ¿vale? De instalar, de activar este plugin, ¿no? Se nota muchísimo, funciona en la web mucho más rápida. Minimizar, ¿a qué me refiero? Hay códigos, ¿vale? El código por defecto tiene cosas que le sobran, ¿vale? Hay plugins como este Optimize, que es gratuito. Yo siempre propongo siempre cosas gratuitas por defecto, ¿vale? Pues soy autónomo por la gracia de Dios y me cuesta gastar el dinero, me cuesta ganar el dinero, con lo cual me cuesta gastarlo. Y propongo siempre cosas baratas o gratis, a ser posible. ¿Esto qué es? Fijaros, a la izquierda tenemos una web, ¿vale? El HTML2 sin minimizar. Y a la derecha, minimizado. Lo que hace es quitar, si os fijáis, los espacios en blanco, intros, comentarios de HTML, pijadas, ¿vale? Pasan de la misma página. La misma página, si os fijáis en las líneas, una son 956 líneas de código y la otra son 21 líneas de código. Estamos hablando de que pasan de igual de 70 kilobytes de la página de la izquierda a 35, pero suele ser la mitad de peso. Dirías, pues qué miseria, Fernando. Pues tampoco es tanto, ¿no? Son muy poquito peso en referencia ya, pero multiplícalo por cada una de las peticiones que hay que hacer de esta página, multiplícalo por la cantidad de gente que va a ver esta página y al final, pues todo suma, ¿vale? Entonces, esto es fácil, es sencillo, es indoloro, es gratis y optimizas mucho de golpe, con lo cual hacerlo siempre, ¿vale? Minimizar siempre. Y luego lo que os decía, medir en cada paso. Hay webs como PageSpeed, ¿vale? O GTmetrix, hay muchísimas por ahí, ¿vale? Que te permiten medir el rendimiento de la página, pero hacerlo a cada paso. Siempre que hagáis un cambio, voy a hacer un minimizado. Voy a medir a ver en qué he mejorado, en qué he empeorado, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, que sea una web fácil de usar, la usabilidad, ¿vale? El diseño minimalista. Yo trabajé durante muchos años en el comercio. Y uno de los directores de tienda que tuve decía, mira, Fernando, dice, ¿sabes cuál es el mejor diseño de una tienda? Digo, no sé, pues buenos carteles de oferta, no sé, dice, el producto. ¿Vale? El mejor diseño de una web es el producto y cuando el producto eres tú, pues fotos tuyas, de tu negocio, de tus servicios, etcétera. Olvidaros siempre de elegir diseños muy elaborados. Si fijáis las webs con más éxito, son fondos blancos. Luego lo que se ve es el producto, el logotipo y poco más. Un poco el branding de la empresa y unas buenas fotos a elegir, unos textos explicativos y poquito más. No sobrecarguéis de peso ni de cantidad de información visual en la web, que sobra, casi nadie lo vemos. Y fijaros además, si lo vemos en móviles, muchísimo menos. Con lo cual, todo lo que sea que sobre a nivel de diseño, no hace falta. Igual que tipografías extrañas y personalizadas y cosas así. Menús sencillos. Pensad que nosotros sabemos lo que es un menú porque lo hacemos,
pero muchas veces nuestros usuarios no saben manejarse por los menús. Entonces, muchas veces, no, es que son tres rayitas y que se ve muy claro que son tres rayitas que es un menú. ¿No? Ponle menú, porque hay mucha gente que no sabe que esas tres rayitas es un menú. Se piensa que es decoración o un fallo de la página. ¿Vale? Muchas veces damos muchas cosas por hechas y no son así. Hay que pensar en el usuario que menos sabe, siempre, no en el que más sabe. ¿Vale? Evita los carruseles, los sliders estos que pasan. Diréis, joder, Fernando, pues yo te he visto tu página, alguna página tuya y tú tienes carruseles de esos. Digo, cuidado, fíjate, que a veces tengo un carrusel, pero el texto y el botón siempre llevan al mismo lado. ¿Vale? Muchas veces puedes poner un carrusel que pasen dos o tres imágenes para ilustrar distintas funcionalidades, por ejemplo, de un servicio, de una aplicación que vendas o lo que sea, o de ti mismo, de vuestro negocio, pero que los botones no te lleven a distintos sitios. Está comprobado que el 90% de la gente clica en el botón en la primera imagen del carrusel. Y de los pocos que clican en ese que ven la segunda imagen, casi nadie clica. Con lo cual, si hay un botón, aunque cambia la imagen de fondo, que siempre sea el mismo. No os compliquéis con esto, ¿vale? Porque casi nadie ve la segunda, la tercera imagen de un carrusel. ¿De acuerdo? Previsualizar acostumbrado siempre que estoy diseñando a primero en móviles, porque normalmente la gente primero nos van a conocer en los móviles, bien a través de una compartición en una red social, o un anuncio, un email que nos llega por ahí. Primero nos van a ver en móviles, con lo cual que damos una buena imagen en dispositivos móviles, aunque luego demos nuestra mejor imagen en un ordenador grande de escritorio. Pero pensar siempre en eso primero, ¿vale? Y luego medir, ¿vale? Hay muchas páginas de medir, aquí pongo Seoptimer, pero vamos, el Page Speed, pero podéis ver vuestra página de muchas maneras, ¿vale? Esto es para verlo en distintos dispositivos. Que sea rastreable, aquí hay unos básicos, ¿vale? Toda web debe tener, o es bueno que tenga, un archivo robots.txt. Esto no hay ni que pensar, esto nuevamente lo hace WordPress por sí solo, y lo que hace es decirle a los bots de los buscadores qué parte de la web puede rastrear para luego indexarlas y cuáles no. El mapa en sitio en XML también lo genera WordPress automáticamente y si no mediante plugins de SEO. Lo que hace es, una vez que ya sabe que tiene que rastrear, le hace como un listado de las cosas que tiene que rastrear. ¿Vale? De las páginas de vuestras, como sería como el directorio. Perdonad un segundo. Y luego, cada página tiene que tener, podría poner en inglés, en español, pero lo digo en inglés porque es como se llaman técnicamente, un title y una meta description, ¿vale? Esto es como se genera luego a nivel de código. Lo que estoy hablando es que, primero, nos aseguramos de que en el WordPress no tengamos marcada esa casilla de disuadir los motores de búsqueda, ¿vale? Porque lo que haríamos sería decirle a los bots de que no rastreen toda nuestra web. Siempre visitar en ajustes de lectura de WordPress, está esa casilla, cuidado que no esté marcada, ¿vale? Y si está marcada, la desmarcáis y guardáis cambios. Y tendréis un robot TXT genérico que genera WordPress con unas instrucciones básicas y todo rastreable, ¿vale? Eso es comprobarlo siempre. Luego, el mapa del sitio lo genera WordPress por su cuenta y si no, tenéis plugins que te permiten definir, pues en este caso yo utilizo SEOpress, que te permiten definir qué vamos a mostrar en el mapa del sitio y qué no vamos a mostrar en el mapa del sitio. Aquí os doy el de mi blog, ¿vale? Ahí tienes todos los submapas de todas las entradas, las páginas, etcétera, etcétera. El title y description. Esto, por ejemplo, en los ajustes generales de WordPress, definimos el título y la descripción en esos ajustes, pero luego mediante los plugins de SEO podemos definirlo en cada una de las páginas, ¿vale? Porque al final el title y la meta descripción son estos campitos que aparecen aquí, cuando pone contratar mantenimiento no sé qué, y mantenimiento profesional no sé qué, no sé cuánto, esos son el campo title y campo descripción. Y esto lo genera o automáticamente WordPress, o si lo queremos personalizar, tenemos que utilizar un plugin de SEO, ¿vale? El plugin de SEO nos va a permitir, pues eso, tunear esos pequeños detalles, ¿de acuerdo? Web segura. Bueno, hosting fiable, un poco nos había dicho, que sea seguro. El HTTPS con el SSL, que hemos hablado antes. WordPress, tenerlo seguro, que eso es básicamente tenerlo actualizado. Y lo mismo para el tema que utilicemos, la plantilla y los plugins. Y luego, tener un mantenimiento que sea proactivo. Que no simplemente estemos esperando a que nos pasen las cosas. Y bueno, no lo pongo aquí, pero las copias de seguridad. Es como lo primero, ¿vale? El hosting fiable, que nos ofrezca los básicos, supongo que os hablaba antes, certificados SSL gratuitos, discos SSD, etcétera, etcétera, ¿vale? El SSL, lo que hemos comentado antes, no me repito, vamos a repetirnos así de sencillo, ¿vale? El mantenimiento proactivo. Yo, por ejemplo, esto fue de una de las primeras hojas de cálculo que me dice, yo soy muy de hojas de cálculo. Y además, profesionalmente en Internet, fijaros que se utilizan muchas herramientas no code, que se le llaman ahora, herramientas online, que si automatizadores, etcétera, etcétera, etcétera.
los que trabajáis o habéis trabajado profesionalmente para otros, no para ti mismo, lo primero que te das cuenta cuando llegas a una agencia de marketing o una empresa de mantenimiento web, una empresa de diseño web, es que lo que más se usa es el Excel. El Excel o sus homólogos, ¿vale? O sus Google Sheets o lo que sea. Porque al final no hay nada mejor que tener una tabla con las cosas que tienes que hacer, ¿vale? Luego ya tendrás tus regulatorios y tal. Entonces, tienes que definir siempre, para el mantenimiento de cualquier WordPress, una serie de tareas diarias, semanales, mensuales, incluso anuales, ¿vale? Y tener todo esto claro para cada una de las webs que tengas. Y una de dos, o te ocupas tú o contratas a alguien que se ocupe, ¿vale? Porque hay cosas que hay que hacerlas, ¿vale? Hay cosas que hay que hacerlas sí o sí. Esto es una referencia de una de las hojas que yo he utilizado mucho tiempo. Y luego, bueno, esto puedes llegar a sustituirlo por aplicaciones, ¿vale? Pero siempre una base donde haya comprobaciones que tienes que hacer de manera diaria, de manera semanal y de manera mensual, incluso de manera anual, ¿vale? Por último, la web perfecta, web accesible. Tenemos que acordarnos de que hay un porcentaje altísimo de la población, ¿vale? Estamos, eso habla de en torno al 18%, no sé si estaré actualizado o no, de que no ven las webs como nosotros la vemos. Los que somos tan afortunados que no tenemos necesidades de accesibilidad. Y no estamos hablando solamente de personas ciegas, estamos hablando de personas con artrosis, ¿vale? De personas mayores, con miopía, con cataratas, gente con daltonismo. Hay un montón de dificultades en cuanto a la accesibilidad web que es bueno que atendamos porque no dejamos a nadie fuera, muy importante, con lo cual tenemos que ser inclusivos en el mejor sentido de la palabra, ¿vale? En el mejor. Todos son buenos, pues este es el mejor, ¿vale? Y eso, que tu web sea para todos, ¿vale? Y para eso podemos utilizar los temas WordPress, es la base fundamental, que sean accesibles. Yo es muy sencillo de determinar. Ahora os digo cómo. Plugins que nos ayuden a la accesibilidad y luego siempre probar nuestros contenidos principalmente con tecnología de asistencia. Pensar, por ejemplo, las personas ciegas. He visto alguna vez a una persona ciega utilizar un ordenador, tiene un dispositivo que le lee las webs, ¿vale? Entonces esos dispositivos tienen una serie de estándares que nuestra web debe cumplir para poder leerle a esa persona la página web y poder utilizarla, ¿de acuerdo? Bueno. En cuanto al tema de plugins, hay plugins como WP Accessibility que nos ayuda, no a que sea accesible, pero sí también, bueno, sí también un poco, pero sobre todo nos hace una serie de checks que podemos asignar para mejorar un poquito el tema, si no es muy accesible, ¿vale? Y luego también a veces añaden pues algún tipo de botón para cambiar alto contraste, para cambiar la tipografía de la letra, hacerla más grande, por ejemplo, para gente pues como yo que usa gafas o que tiene muchas dificultades de vista, ¿vale? Pero esto son pijadas, ¿vale? Es casi más importante el asunto de los temas. Elegir siempre, a la hora de elegir un tema que esté preparado para accesibilidad, ¿vale? Hay un filtro que se llama así. Y la prueba muchas veces es muy sencilla. Coger cualquier página web y navegar por ella con el tabulador del teclado. Del teclado del ordenador, lo cogéis y empecéis a tabular. Pa, pa, pa. En nuestro mundo occidental, normalmente leemos de arriba abajo, ¿no? Y de izquierda a derecha, ¿vale? Esa es la lectura que se dice de izquierda a derecha, no como en el mundo, por ejemplo, árabe o judío que se lee de derecha a izquierda. Nosotros siempre leemos de arriba abajo y de izquierda a derecha. Pues una web accesible debe ser capaz de navegarse, y eso es bueno porque la tecnología de asistencia también va a utilizar ese recurso. Debes poder navegar con el tabulador y te va a saltar siempre del primer elemento de arriba del todo, que sería normalmente casi el logotipo, al siguiente elemento a la derecha, probablemente son menú, ir viendo hacia dónde te va llevando, y que no se salte ningún elemento importante y que lleve un orden lógico. Esa sería una prueba muy sencilla que podemos hacer de accesibilidad de nuestra propia web o de cualquier otra web para saber si va a ser fácil de entender y legible para dispositivos de asistencia y para muchas personas que, por ejemplo, no pueden utilizar un ratón por artrosis y se mueven, por ejemplo, solamente con teclado. Es una, por ejemplo, como digo, siempre cosas muy sencillas, muy gratis y que se pueden utilizar para ser compatibles, ¿vale? También podéis buscar plugins que os puedan ayudar buscando por WAI, ¿vale? Que es una especie de acrónimo de tecnología de asistencia, ¿vale? Hay varios que, bueno, esto es probar aquellos que ayuden sobre todo a nuestros usuarios, más que a nosotros, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, hay webs como Examinator que le ponemos una URL y nos dice cosas que tendríamos que mejorar, ¿vale? En base a los estándares de accesibilidad y demás, que no voy a entrar porque son un mundo aparte, ¿vale? Pero tener pensado que esto a día de hoy es una recomendación, pero terminará siendo una obligación, ¿vale? Hay muchas webs que ya están obligadas a tener unos mínimos estándares de accesibilidad y algunos son muy exigentes, ¿vale? En cuanto a elección de colores, selección de fondos, contraste entre colores, contraste entre tipografías. Es todo un mundo el tema de la accesibilidad y tenemos que ir aprendiendo y adaptándonos a ello porque bueno, nosotros mismos vamos a necesitar tecnología de asistencia en algún momento o webs accesibles en cuanto pues, nos hagamos mayores, por ejemplo, ¿vale? Con lo cual, pensar en todos, sobre todo eso, pensar en todo el mundo, ¿de acuerdo? Bueno,
Ya tenemos la web perfecta, tenemos un hosting, hemos elegido el CMS perfecto y ahora tengo que escribir y yo siempre le llamo el ciclo de vida de una publicación online. Publicación en online en este caso, ¿vale? Entonces el ciclo de vida, bueno, es muy sencillo, ¿vale? Planificas que vas a escribir, lo redactas, analizas el SEO, que sea legible, lo difundes y luego mides. Bueno, son 6 pasos muy sencillos. No hay que saltarse ninguno, ¿vale? No hay que saltarse ninguno. Entonces, la planificación. Bueno, saber qué busca nuestro usuario objetivo. ¿Cómo lo podemos saber? Como siempre, herramienta gratuita. Google Trends. Busqué Google Trends y entre varias opciones de qué busca la gente, pues tenemos que escribir las 2 o 3 opciones y se comparan entre ellas en Google Trends, ¿vale? ¿Cómo lo busca? Google Search. Empezar a escribir en la caja de Google y os va a sugerir lo que la gente ya está buscando. Con lo cual nos va a decir cómo está buscando ya la gente lo que nosotros tenemos que escribir. Si vamos a buscar, no sé, nos dedicamos al alquiler de coches en Valencia, pues empezamos a escribir alquilar coche, nos va a coger geolocalizados y va a poner en Valencia, coche barato, vehículo no sé qué. Nos va a sugerir cómo la gente ya está buscando. Y eso es una gran idea a la hora de publicar nuestros contenidos. Decir, oye, ¿cómo pongo? ¿Alquilar o rentar? Pues en Google 3 ponemos alquilar coche, rentar coche. No va a decir qué es lo más buscado. Alquilar, pues ya hacemos. El título va a ser alquilar coche. ¿Cómo lo busca? ¿Cómo alquilar coche barato? Ah, pues mira, esto es lo que más gente lo busca, pues voy a publicar una publicación sobre cómo alquilar coche barato y que no te engañen, por ejemplo, si me dedico a ello. ¿Vale? ¿Dónde lo busca? También, ahí os va a hacer la referencia geolocalizada, ¿de acuerdo? Y luego programarlo todo. Hay veces que tenemos fechas, pues eso, por fiestas, por eventos, el Black Friday, pero podemos tener una feria, podemos tener por fallas, por lo que sea, en que tenemos que tener una estrategia de contenido específica para ciertas fechas. ¿Vale? Navidades, muchas veces es el 20 o 30% de la facturación de todo el año, pues tener publicaciones específicas para estas fechas muy concretas, ¿vale? Donde vamos a ver. Y medir siempre, ¿vale? Esto sería un ejemplo, ¿vale? Tenéis una URL que vas a la generar, sería lo último, ¿vale? Para Black Friday. Pues bueno, frase clave que vas a utilizar, defines el title para lo que va a salir luego en Google, la descripción, ¿vale? Cuál va a ser el objetivo, alguna nota y la fecha de publicación, ¿vale? Un Excel como siempre. Al final, esto programarlo, sobre todo cuando sean fechas clave, ¿vale? Si podéis hacer la programación de todo el año, los contenidos que vais a hacer, o mes o trimestrales, genial, porque así también os obligáis y sois coherentes. Al final, pensar que es un negocio hay que hacer muchas cosas, ¿vale? Yo lo entiendo. Entonces, la web es una más, pero sí que tenemos que estar ahí. Entonces, tanto si lo tenemos que contratar a alguien como si lo tenemos que hacer nosotros, mejor hacer las cosas de manera profesional, de manera seria. Entonces, en esto pierdes un minuto y ganas muchas horas. Bueno, pierdes un minuto, pierdes un rato, ¿vale? Pero ganas muchas horas a lo largo del año. Y sobre todo te planificas, porque no puedes estar todo el día escribiendo a lo loco, sin saber qué ha pasado, si ha servido de algo. Nuestro tiempo es muy valioso. Y en nuestro tiempo eso estamos quitando a nuestras cosas de nuestro negocio. Entonces, si vamos a crear una publicación en la web, ¿vale? Una entrada de blog o lo que sea, tiene que estar justificado, tiene que tener un objetivo, ¿vale? Tiene que estar programado en el tiempo para un objetivo y tenemos que medir a ver si ese esfuerzo ha merecido la pena. Por eso digo que es tan importante medir, ¿vale? Vamos a programarlo, decir, voy a escribir sobre esto. Oye, una vez a la semana es mucho, pues una vez al mes, lo que sea, lo que podáis, ¿vale? Pero programarlo, ¿vale? Y que sea constante, que haya para que entre parte de tu negocio. Lo hagas tú o la otra persona, ¿vale? Es que es muy importante. En cuanto a la redacción del contenido, dice Fernando, si yo escribo, si hago no hago más que filmar o rellenar hojas de cálculo, bueno, cosas básicas. Escritura natural. No os pongáis estupendos, no seáis Camilo José Cela, ¿vale? Siempre digo, que no haya que leeros con el diccionario en una mano, ¿vale? Tratar siempre de tú, pensar que siempre que nos leen, estamos escribiendo de persona a persona. O sea, no nos van a leer nuestra web de cara a una audiencia. Vas a hablar a una persona directo y nuevamente en España el trato donde más llegas a la gente directamente es el tú. ¿Quieres saber? En vez de ¿quiere usted saber? Pues quieres saber, porque no estoy hablando a una audiencia, como yo ahora mismo, os estoy hablando a muchos, ¿vale? Yo estoy tratando de tú también, porque yo soy como vosotros, no soy distinto, ¿vale? Entonces esa cercanía, transmitirla también con el trato informal, ¿de acuerdo? Depende también del entorno, ¿vale? Evitar el plural por lo mismo, ¿vale? Por este mismo, ¿no? O sea, señores, no sé qué, no tiene sentido. Y luego organizar los contenidos también que tengan sentido, en cuanto en una jerarquía, ¿vale? Aquí tenéis 2 ejemplos, ¿vale? De escritura natural. En la izquierda, posicionar SEO, textos, copywriting. Para posicionar SEO en los textos de copywriting, el usuario debe compilar las frases para optimizar. Estos son palabras pensados en SEO, pero que no los entiende ni su padre, ¿vale? Están pensados en el buscador, ¿vale? Esto sí, al otro lado tenéis lo que debería ser una escritura natural. ¿Quieres escribir para SEO? Pues el mejor modo, tu texto mejor en el SEO es que respondas a preguntas de los usuarios y les sean útiles y así conseguirás más clics.
Esto es la base de todo el SEO. Yo esto resumiría todo lo que para mí es el SEO de contenidos, ¿vale? Eso es, responde a lo que la gente está buscando. Demuestra por qué eres útil y por qué merece la pena estar en Internet, ¿vale? Pero bueno, lo pongo como ejemplo de cómo un texto antinatural, pensado en el buscador, ¿vale? Y esto muchas veces los plugins de SEO os llevan a estas cosas y os dejáis llevar. Pensad siempre en el usuario que os va a leer, ¿vale? Y eso va a ser lo más viral que hay, ¿vale? El usuario que os lee, ¿vale? Esto sería incorrecto, lógicamente, y esto sería correcto, ¿vale? La jerarquía, ¿a qué me refiero? Un documento, cuando escribimos una página web, escribimos un texto, tiene que subir sin una estructura. Normalmente ponemos un encabezado, que es el título, y luego soltamos todo el chorreo de lo que vamos a escribir. Acostumbrados a separarlo, ¿vale? Esto sería la estructura un poco interna a nivel de código que genera WordPress. Lo hace solito, ¿vale? El H1 es el título del contenido. Eso lo va a hacer solo. Pero luego meterle encabezados, ¿vale? Siempre título 2, título 3, como haríais un documento si lo tenéis que escribir en un Word, ¿vale? Pues separarlo en secciones, en capítulos cortos, si lo queréis llamar así. Que sea fácil, legible, que tenga espacio entre las distintas secciones, que esté estructurado vuestro contenido, que yo pueda saltar de una sección a otra, ir a lo que me interesa, ¿vale? Pensad que la gente somos muy selectivos en Internet, no se lee menos, se lee más, pero de manera mucho más selectiva, ¿vale? Con lo cual, ayudar a que la gente pueda elegir lo que quiere leer de todo vuestro contenido. Escribir un gran texto, si queréis, para que sirva a todo el mundo que busque algo de lo que vosotros sabéis más que nadie, porque es vuestro negocio, pero permitir que cada usuario elija dentro de todo tu contenido qué es lo que le apetece leer en este momento, puede leer en este momento o le interesa leer en este momento. De hecho, los buscadores cada vez más, os habéis dado cuenta, de que te llevan no a un contenido concreto al principio, sino te llevan a partes del contenido, a exactamente lo que está buscando esa persona. Facilitar esa búsqueda, ¿vale? ¿Cómo? Pues con encabezados a la hora de añadirlos en vuestro contenido. ¿De acuerdo? La parte de SEO. Yo en esto digo, soy muy básico, pero llevo 20 años dedicándome a esto y no me ha ido mal, ¿vale? Vivo de ello, he pagado una hipoteca y una casa en el pueblo, ¿vale? Escribiendo para blogs y para cosas así. Escritura natural, como te salga, ¿vale? Y con las IAs es cada vez más importante, la escritura natural. ¿Por qué? Porque se distingue, ¿sabes? Cuando te está escribiendo una persona y sabes cuando te está hablando la IA. Es como las imágenes, a que todos detectamos las imágenes generadas con IA. Se ven a 1 kilómetro. Esto va mejorando, pero en la escritura va a ser siempre, casi prácticamente imposible que una máquina pueda imitar la particularidad, la singularidad que todos tenemos. Reforzar esa singularidad, ¿vale? Que se note. Todos tenemos un estilo propio, que se nos reconozca. Incluso como empresa, tenemos una manera de comunicarnos. Reforzar esa manera de comunicaros en la escritura, que sea natural, que diga algo de vosotros, ¿vale? Definimos la frase clave objetivo, o sea, sobre qué vamos a hablar, ¿vale? Porque vamos a atender a una búsqueda, lo que os decía. Nosotros vamos a escribir porque vamos a escribir para nuestro negocio, para un interés, ¿no? Pero tenemos que atender una necesidad de la gente, algo que la gente ya está buscando, nosotros vamos a darle respuesta en nuestra web, ¿vale? Y luego Google y otros buscadores rastrearán nuestro contenido y si lo ven interesante, la próxima vez que alguien busque eso mismo, le ofrecerán nuestra página como posible resultado a ver si le gusta, ¿vale? Luego ya si le gusta o no, ya vienen los clics, ese tipo de cosas, pero en principio tenemos que atender a una necesidad de búsqueda y para eso definimos qué frase clave objetivo, o sea, qué búsqueda vamos a dar respuesta con nuestro contenido. A continuación, optimizamos el texto para que sea fácil de leer, para que sea bien rastreable, para que no sea complicado de entender, para que atienda la necesidad que nosotros estamos intentando responder, ¿vale? Y no nos obsesionemos, no empecemos que si frase clave cada no sé cuántas palabras, natural, que se entienda, que sea fácil de entender, ¿vale? Y siempre medir a ver qué pasa. Hemos creado un contenido, nos ha costado un tiempo planificarlo, definir la frase clave, mirar en el Trends, no sé qué, no sé cuántos. Vamos poco a poco a ver si va llegando tráfico a esa web, ¿vale? Bien, con Google Analytics, con Search Console, con lo que tengamos, ¿vale? Google Search Console es una gran herramienta, ¿vale? La frase clave objetivo, eso son ayudas. Los plugins los de SEO, yo utilizo este de SEOpress, que es muy limpio y muy rápido y tiene de todo. Pones una frase clave o dos frases clave y te analiza el texto que has escrito en base a cosas que podría mejorar. Por ejemplo, aquí te está diciendo encabezados. No tienes encabezados porque no has separado tu contenido igual muy largo. Lo deberías haber separado en secciones, lo que os decía hace un momento, ¿vale? Para hacer más legible, más fácil de entender todo tu contenido, ¿vale? Te va haciendo recomendaciones y sugerencias. Esto no hay que seguirlo como una Biblia, ¿vale? Cosas que tengan sentido y que no vayan en contra de los principios fundamentales, que es ser natural, comprensible, atender la búsqueda, etcétera, ¿vale? O sea, tenemos que ofrecer un contenido que diga de nosotros, que nos diferencie y que la gente nos haga reconocibles, ¿vale? Pero que atendamos esa necesidad, ¿vale?
y que no pongamos aquí por seguir indicaciones de un plugin de SEO que no sabe en realidad, puede analizar en base a parámetros, en base a algoritmos, pero es una máquina, ¿vale? Nosotros al final tomamos la decisión de qué es lo mejor, ¿vale? Y luego podemos optimizar nuestro texto. ¿Cómo? Pues aprovechando pues, para destacar frases y yo siempre digo, ir convenciendo para leer el siguiente párrafo. No demos por hecho que van a leer todo nuestro contenido una vez que llegan a nuestra página. A veces metemos un ladrillo ahí que es muy conveniente para cualquier tipo, atiende un montón de necesidades de conocimiento, ¿vale? Pero hay parámetros que Google nos va a premiar si la gente pasa mucho rato en nuestra página. Entonces, no asumamos que si se lee el primer párrafo se van a leer el segundo. Ir llamando la atención pues con frases completas en negrita, no frases clave, pero frases que traigan la atención, ¿vale? Y en un momento dado incluso aprovechar, sobre todo al final de vuestros textos, para enlazar a otros contenidos que ya tengáis. En WordPress es muy fácil. Pinchas en una palabra, le das al botón de enlace y te empiezas a escribir una palabra y te muestra otros contenidos tuyos que podrías enlazar de ahí directamente con un clic que le hagas, ¿vale? Aprovechar esta funcionalidad para que una vez que ha llegado a tu página, pues podamos dirigirles a nuestras páginas principales, donde captamos leads, donde tenemos ahí la página de suscripción, o donde damos una información adicional o donde vendemos, donde queráis, ¿vale? Eso me refiero con optimizar, ¿vale? Y luego siempre visualizar la web antes, digo, la web, la página o la entrada antes de publicarla y leerla, tanto en ordenador como en dispositivos móviles, ¿vale? El inspector de los navegadores, si haces clic en cualquier parte en blanco de una página web, te sale una cosa que es inspeccionar y te permite seleccionar dispositivos y puedes previsualizar tu página como en distintos dispositivos para ver cómo se va a leer y esto es importante tenerlo así claro, ¿vale? Dentro de esto entra la legibilidad y la legibilidad básicamente se refiere a utilizar párrafos cortitos, ¿vale? Que sean fáciles de memorizar, ¿vale? Fáciles de recordar. Frases cortas también dentro de los párrafos, muy importante también, ¿vale? Tenemos que somos ser tuiteros dentro de nuestro contenido, ¿vale? Usar estilos para ser atractiva la lectura, ser cómoda, que te vaya llevando unas cosas a otras, utilizar medios que refuercen nuestro mensaje, alguna foto que refuerce lo que estamos tratando de transmitir, si tenemos algún vídeo mejor, y como os digo, previsualizar siempre primero en dispositivos móviles, ¿vale? La diferencia, lo de un lado es un ladrillo y lo de al lado, pues lo he separado en párrafos, he subtitulado, a mí de qué me sirve saber esto, o sea, sería una parte de un artículo más largo, le he metido la imagen por dentro, ¿vale? Resalto algunas cosas con negrita, ¿vale? ¿Veis la diferencia, no? Bueno. Y luego la difusión, planificación, aquí nada se hace a lo loco, frases clave, temporalidad, lo que os decía antes, adaptar el tipo de mensaje al tipo de audiencia, al tipo de red también. La gente no lee igual ni le atraen las cosas igual en Twitter que en Facebook, la misma cosa, es distinta, ¿vale? Y divulga, genera enlaces, consigue que la gente te enlace, muy importante, y mide, ¿vale? No hacemos ningún trabajo porque sí, todo hay que medirlo, porque todo lo necesitamos, ¿vale? ¿Nos podemos ayudar? Bueno, sabéis que podemos utilizar las típicas plugins como Jetpack para añadir al final enlaces relacionados en todo nuestro contenido, con lo cual aprovechamos una visita para generar otras tantas, ¿de acuerdo? Difusión, pues podemos utilizar también este plugin de Jetpack para mandar automáticamente contenidos. Hay otros plugins, os recomiendo este porque es gratis, para mandar a Facebook, a Twitter, a lo que sea, automáticamente, y así no tenemos que hacerlo manualmente. Yo soy muy ahorrativo en estas cosas. Siempre facilitar el que la gente os comparta, no solamente vosotros. Siempre en botones sociales hay muchos plugins. Yo uso Monarch, pero hay muchos como este, ¿vale? Que os pueden servir, ¿de acuerdo? Y luego hay plugins como Relieve Social, por ejemplo, que es muy curioso. Te permite redifundir cada cierto tiempo contenidos que tengáis, ¿vale? Para no tener que estar pendiente. Puedes decirle, pues cada 12 horas te republique todos tus contenidos de la categoría, yo qué sé, tutoriales, por ejemplo, ¿vale? Y así, pues obtenéis tráfico nuevo de contenidos antiguos, ¿vale? Relieve Social se llama, ¿vale? Y aprovechar a la gente con la newsletter. Podemos a la gente fidelizarlas mandándoles contenido si se suman a nuestro boletín. ¿De acuerdo? Bueno, yo todo esto, siempre que hagáis, hay recomendaciones. O sea, para el tema del link building, pues eso, comentar en otros blogs, hacer la pelota a otras personas para que a su vez os visiten a ver quién es este que me hace, romper, o sea, arreglar cualquier enlace roto que haya en nuestra web, buscar páginas que os puedan enlazar, buscar preguntas en redes sociales. Hay muchas posibles cosas que podemos hacer para que la gente nos enlace y bueno, es planificarlo, planificar un poquito qué podemos hacer,
que estamos dispuestos a hacer, pues todo esto va a sumar, pero no es lo fundamental, ¿vale? Pensar siempre que lo primero es tener un contenido que compartir y que difundir. Y luego ya hay técnicas, pues eso, pues como participar en premios, ofrecernos para rankings, bueno, hay muchísimas posibilidades de conseguir que nos enlacen, pero es importante también que nos enlacen, porque al final son parámetros que tienen en cuenta los buscadores, que al final pensar que son máquinas, ¿vale? Yo, por ejemplo, esto es una tabla que pues, volvemos a los Excel, ¿vale? Que hemos utilizado muchos años, donde vas midiendo y vas escribiendo el fans, por ejemplo, fans de Facebook, número acumulado, el incremento mensual, el número de posts que has hecho, el alcance que ha tenido, las visitas a perfil. Todos estos datos muchas veces te lo da la misma analítica de la red social y muchas veces los tienes que buscar a través de otras herramientas adicionales, pero procura siempre partir de las herramientas que ya te dé la red social, ¿vale? Twitter, Instagram, etcétera, 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 ¿vale? La medición, como os digo, se apunta todo y se mide antes, se mide después y es el posible medimos dos veces y comparando herramientas, ¿vale? Hasta que tengamos una herramienta de la que nos fiemos y la utilizamos siempre como referencia de nuestro crecimiento o de crecimiento, ¿vale? Bueno, vamos terminando. Mantenimiento web. Tenemos la web, tenemos el hosting, hemos elegido el CMS y os he dicho antes que hay algunos de los parámetros que tenemos que tener en cuenta por tema de costes, que es el mantenimiento de la web. Si nos ocupamos de los contenidos, si nos ocupamos de nuestro negocio, si nos ocupamos de lo que sea, no nos vamos a tener que ocupar también del mantenimiento técnico de la web, o sí, ¿vale? Entonces, os explico un poco tipos de mantenimiento web, porque hay que tenerlo en cuenta. Es como todo, abres un negocio, tienes que tener en cuenta pues quién te va a limpiar los cristales, quién te va a meter lo de la derratización, quién te va a poner lo de los extintores. Bueno, pues el mantenimiento de tu casa, en este caso es tu software base que te permite publicar en Internet, tener presencia, tener SEO, generar contenidos, eso tiene que mantenerlo alguien. Y o te ocupas tú o se ocupa alguien más. En cualquier caso, hay una serie de básicos que hay que tener en cuenta, que es lo que te quiero contar aquí, ¿vale? Primero, la web es un ente vivo. O sea, esto no la haces y ya está, no. Aunque sea por comparación, se te va a quedar anticuada. Porque las demás van a progresar y la tuya no, ¿vale? Con lo cual, es algo que hay que estar renovando permanentemente, ¿vale? Una web sin mantenimiento se deteriora. Pasa como en todos los sistemas sin mantenimiento, como los tejados de las casas se terminan hundiendo, ¿vale? Con lo cual, tenerlo en cuenta. Una web sin mantenimiento es insegura. ¿Por qué? Porque las inseguridades crecen como champiñones y todos los días aparecen inseguridades nuevas. Y una web que no se actualiza en base a las nuevas vulnerabilidades es más insegura cada día que pasa. Con lo cual es fundamental para la seguridad. Y una web sin mantenimiento también es lenta. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se va deteriorando, se van acumulando recursos que no se utilizan, muchas veces se acumulan archivos temporales que nadie mantiene y se ocupa de borrar, nadie actualiza cosas que debería actualizar, porque aunque sea por comparación, te vas quedando lento, ¿vale? Porque todas las webs de repente aplican nuevas mejoras de tecnología, de rendimiento y de performance que tú no estás aplicando y donde antes todas las webs tardaban una media de 3 segundos, ahora todos están tardando una media de segundo y medio y tú sigues entregando tu contenido en 3 segundos. Con lo cual, aunque sea por comparación, te terminas teniendo una web lenta, ¿vale? En comparación con el mercado, que al final es de lo que se trata. Entonces son valores de importancia para tener un mantenimiento web, ¿de acuerdo? Cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un mantenimiento web. Copias de seguridad programadas, ¿vale? Además de las del hosting, ¿vale? Restauración de copias de seguridad. Asegurarte de que en caso de necesidad alguien o a algún método para restaurar esos copias de seguridad y que la web vuelva a estar funcional, ¿vale? Que te haga actualizaciones seguras del CMS, del WordPress en este caso, en la mayoría de los casos, que significa seguras, pues que si actualizas algo y se rompe por el camino, que puede pasar, ¿vale? Por un momento se ha cortado la conexión, lo que sea, puedes volver al momento anterior de empezar a actualizar, ¿vale? Nuevamente estos son sistemas que hacen una copia de seguridad justo antes de actualizar cualquier cosa y lo hacen automáticamente, ¿vale? Lo mismo para plugins y lo mismo para el tema que tengas instalado. Aplicar seguridad activa y pasiva, esto sería como los básicos del mantenimiento, ¿de acuerdo? Que te apliquen mejoras de SEO dentro de la no especialización, ¿vale? Dentro de lo que salga de las campañas específicas, ¿vale? Que te aplique mejoras de rendimiento constantes, ¿vale? Lo mismo de seguridad y de velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, mantenimiento web. Hay distintos tipos de mantenimiento web. Este, por ejemplo, sería el del hosting, ¿vale? Fortalezas. El soporte lo van a tener 24/7 casi siempre, ¿vale? Seguridad pasiva la contemplan. Las empresas de hosting te hacen una base de mantenimiento. Esta es la base de mantenimiento del mantenimiento web, ¿vale? La seguridad pasiva la suelen tener, cortafuegos, etcétera. Optimización pasiva también la tiene porque pues, se preocupan de actualizar el hardware, las máquinas, el software, etcétera, ¿vale? Debilidades no suelen ser proactivos en cuanto a la seguridad. Una vez que te instalas la web,
la seguridad de tu aplicación es cosa tuya, ¿vale? Las actualizaciones, lo mismo, sueles ocuparte tú. Es raro la empresa de hosting que te ofrece algún sistema de actualizaciones automáticas y si no, lo valoras, ¿vale? Y mejoras de rendimiento, las que hagan ellos a nivel de sistemas, no a nivel de aplicación o de aplicativo, eso ya te ocupas tú. Lo mismo para la velocidad y lo mismo para el SEO, ¿vale? Luego, también puedes contratar el mantenimiento web, lo puedes contratar con personal interno, ¿vale? Dice, oye, pues contrata una persona que se ocupe de toda la empresa y fortalezas, bueno, pues disponibilidad relativa, disponibilidad, porque yo le digo qué horario quiero, ¿vale? Compromiso corporativo, se le supone, una persona de la empresa va a cuidar por la empresa, ¿no? Conocimiento interno, pues sabe a quién atender, a acudir en cada momento, y también todos sabemos a quién acudir, ¿vale? Pero debilidades, la disponibilidad relativa. O tenemos mucha pasta y contratamos 3 turnos y tenemos 24 horas, y si se pone alguien malo, ¿qué pasa? Pero las cosas malas muchas veces de contratar directamente, ¿no? Son realidades. Los conocimientos actualizados, me lo encuentro muchísimo. Cada vez que llegamos a atender a una web que tenemos que hacer alguna mejora, hay una persona que se ocupa interna del mantenimiento y la gente se olvida de él. Nadie le apunta nunca a un curso de reciclaje, de una formación online, a nada. Él se tiene que buscar la vida y hay gente que se busca la vida y están actualizados a nivel de conocimientos y hay gente que no se puede saber de todo. Bueno, pues saber de seguridad, de performance, de SEO, no puede ser, o sea, es imposible, ¿vale? Y con lo cual, pues eso, tienes una persona que no suele ser muy versátil en todo este tipo de conocimientos, ¿de acuerdo? Y luego estaría, por último, el mantenimiento web contratado externamente, ¿vale? Una empresa de mantenimiento. Conocimientos normalmente no suelen tener actualizados, pues tienes gente para todo, ¿vale? Hay una versatilidad, ¿vale? Tienes gente para SEO, gente especializada en SEO, o yo, por ejemplo, que tengo a nivel de diseño, incluso, pues tengo gente especializada en Elementor, o gente especializada en Divi, o en editor de bloques, o lo que sea, ¿vale? La seguridad siempre aplica medidas de seguridad activa y reactiva en caso de necesidad. Se ocupan de las actualizaciones, de mejoras de rendimiento, de velocidad y a veces también mejoras de SEO, ¿vale? Eso suele ser lo que ofrece una empresa de mantenimiento web para distinguirse del mantenimiento preventivo / pasivo de una empresa de hosting o de lo que podemos llegar a tener con un personal interno. Debilidades, el compromiso corporativo, vale, pues aquí no se le supone. En teoría atienden a muchos clientes y no van a conocer a la perfección a cada cliente lo que necesita. Se puede paliar, pero bueno, siempre depende de la empresa de que se quiera mojar o empapar de la cultura de la empresa, que yo considero que es algo que debería hacer, pero bueno, no es obligatorio, ¿vale? Y luego el conocimiento interno, que normalmente no tienes el límite de hasta donde te dejen llegar, ¿vale? A nivel de trámites o con quién hablar para este tipo de cosas, ¿vale? Disponibilidad es relativa, lo que pagues, ¿vale? Dependiendo de lo que pagues, vas a tener más horas o menos horas, 24 horas o igual 8 horas, o no tienes mantenido, no tienes disponibilidad, simplemente tienes una serie de servicios que te hacen y punto. Depende, ¿vale? Aquí pasa un poco con el hosting. No hay planes comparables, aunque hay muchas cosas que son muy parecidas, hay muchos básicos, como te he dicho, el mantenimiento web, pero no todos cumplen con esos básicos, te hablan de cosas parecidas y tal, cuesta mucho distinguir. Yo aquí siempre te diría, como con el hosting, primero que hagas el inventario de lo que tú necesitas en concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que te dé el hosting, igual necesitas menos backups. Hay gente, por ejemplo, que el hosting no le ofrece copia de seguridad. Entonces, a la empresa de mantenimiento web, por lo menos que le haga copias de seguridad diarias. Sin embargo, si ya te hace copias de seguridad diarias el hosting, igual esa parte no la necesitas tanto en la empresa de mantenimiento. O igual requieres que te dé lo que no te da el hosting sin pagar, adicional, que es copia de seguridad, por ejemplo, cada hora. Que, por ejemplo, a las tiendas online le hacemos copias de seguridad permanentes. Le damos cada hora porque pues, se van enganchando una con otra. Pero así por lo menos si se te cae la web o pasa algo, no tienes que perder los pedidos de una mañana entera o de un día entero, sino que pierdes los pedidos de la última hora nada más. Y en ciertos sitios tiene que ser así, ¿vale? Todo eso tienes que saberlo antes de contratarlo también, ¿vale? ¿Cuánto soporte vas a necesitar? Luego, si tiene ya clientes, cuántos, incluso quiénes, ¿vale? Para ver un poco qué tipo de clientes tiene, para ver si se adaptan un poco a tu perfil de cliente también, porque no todas las empresas son para todos los clientes, ni somos buen cliente para todas las empresas. Por ejemplo, podemos ser un cliente pequeño para una gran empresa y no nos van a tener en cuenta. O podemos muchas veces ser un cliente demasiado grande por una empresa demasiado pequeña y no nos van a dar el servicio que necesitamos. Siempre tiene que haber un equilibrio, ¿vale? ¿Qué cartera de servicios tienen? Para ver si cubren nuestras necesidades, su equipo, en qué son expertos, en qué son mejores, en qué son peores, para saber un poco si van a cubrir nuestras carencias. Porque nosotros somos unos crackers SEO, pero tampoco lo mismo que no tengan un experto en SEO, pero por lo menos que sí que tengan un experto técnico en la parte de performance de la web, ¿vale? Qué procesos hacen y cómo son, para ver si se adaptan a nuestros procedimientos también, para ver que sea fácil incluso el trato. Y las garantías. Tenemos que pedir garantías en todo lo que contratamos en la vida, ¿vale? Pues también en los servicios de mantenimiento, ¿vale?
Bueno, aquí termino y dejamos para preguntas. Yo administro y coordino en la web de WordPress.org, la oficial del software, y he escrito buenos libros de WordPress, soy embajador de marca SiteGround, y bueno, pues tengo un blog, se llama Ayuda a WordPress, y hago servicios de mantenimiento y también doy clases online, y estoy abierto a vuestras preguntas si las hay. No sé si las habrá, Anastasia nos dirá. Sí, Fernando, muchísimas gracias por todo este contenido que has compartido con nosotros. Vamos a ver, tenemos algunas preguntas por aquí, a ver si vamos a poder resolverlas. Vamos primero con Eduardo, que nos pregunta, nos dice lo siguiente: dispongo de un blog el cual estoy intentando monetizar. Me ha surgido un problema a la hora de indexarlo a través de Google Search. Antes copiaba el título sin la www y las indexaba sin problema. Pero ahora, si no le pongo el www, no la indexa. Quisiera saber a qué se debe. A ver, las preguntas técnicas son muy complicadas de contestar online, porque claro, yo no sé, no conozco tu instalación, no sé cuál es tu web, pero soy muy mal pensado y se me ocurren dos cosas, ¿vale? Una, que no tengas definida tu web si es con 3W o sin 3W. Entonces, yo te recomendaría, hay un plugin que se llama si usas WordPress, asumo que usa WordPress también, estoy asumiendo muchas cosas. Si usas WordPress, utiliza un plugin que se llama Redirection, en inglés así, lo digo en lengua de Shakespeare, para que lo podáis escribir, Redirection, ¿vale? De los muchos que hay, es uno que sale como unas flores de dientes de león en el dibujito, ¿vale? Redirection, ¿vale? Es un plugin totalmente gratuito y además de ayudarte a redirecciones, tiene un ajuste del sitio donde una de las casillas te permite definir si tu web la quieres entregar con 3W o sin 3W, por defecto, ¿vale? Entonces, todas tus URLs se van a entregar con 3W o sin 3W por defecto, y si no, se redirigen de una a la otra, ¿vale? Entonces, esa es la primera decisión que tienes que tener. ¿Cómo entregas tu contenido? ¿Con las 3W o sin ellas? Es una cuestión cosmética, inicialmente puramente, ¿vale? Yo siempre digo que las 3W están bien cuando vas a la radio para que la gente le dé tiempo a coger el papel para apuntar. Dice, ¿cuál es tu web, Fernando? Pues mira, mi web es www. Estoy tirando tiempo, ayudawp.com, ¿sabes? En realidad, con teclear ayudawp.com ya llegas, pero si digo, mi web es ayudawp.com, no más, espérate que no me da tiempo. A ver, independientemente de esa decisión. Y luego, lo segundo es que cuando das de alta tu web en Ser Console, tú le dices cómo la das de alta. Entonces, igual estás en la Ser Console midiendo, pero no hagas todavía la redirección, ¿vale? Eso lo vamos a dejar como segunda. Primero vete a Ser Console y mira a ver si tú has añadido tu web en Ser Console, la has dado de alta con o sin 3W. Y si por ejemplo, tú la querías dar de alta con las 3W y la diste sin las 3W, dala de alta en Ser Console con las 3W. Igual que no es lo mismo decirle a Ser Console que te dé de alta con HTTP que con HTTPS. Puedes tener incluso las 4 direcciones dadas de alta en un Ser Console. HTTP tudominio.com, HTTPS tudominio.com, HTTP www.https sin 3W. O sea, puedes tener estas 4 propiedades, como se le llama, ¿vale? Entonces, cuando das de alta las 4 propiedades, te das cuenta de cuáles tienen tráfico y cuáles no. De hecho, es un ejercicio que yo recomiendo a la gente hacer, ¿vale? Luego los vas a descartar, no vas a mirar nunca esas 3 propiedades que no usas. Te vas a dar cuenta de que Google está indexando todo tu contenido con HTTPS y, si no recuerdo mal, era con 3W, ¿no? O era al revés, Anastasia. A ver, nos decía que... Que no veo el comentario. Es que he pasado ya, estaba leyendo ya otros. Que antes copiaba el título sin las W, pero ahora si no le pone las W, no la indexa, nos comentaba. Vale, Google está indexando con 3W. Pues dala de alta, si no, ¿vale? Y mira, vas a mirar que todas están a cero de tráfico, menos la de 3W. Y dirás, no me indexa nada, no te indexa con 3W. Entonces, en ese caso, sí que fuerza a que tu web te lo indexe, siempre entregue con 3W. Y hace el truco este del plugin redirection, ¿vale? Y con eso, al final, Google le da lo mismo. Si eso lo decides tú, lo que pasa es que cuando no tenemos decidido, hemos cambiado. Muchas veces al cambiar de hosting toman decisiones por nosotros, como eso, entregar con 3W, malas manías que le dan, y de repente piensa que un 3W punto es como un subdominio. O sea, piensa que sería como tienda.midominio.com. Es un subdominio, ¿vale? Pues 3W en realidad también es un subdominio. Pero un subdominio raro, que la gente asociamos como que es lo mismo. ¿Vale? Pero entonces, haz ese ejercicio que te digo, primero mira a ver,
Y si no, fuerza a que todo tu contenido se entregue bajo 3W, que es lo que te está pidiendo Google en este caso, si no te hemos entendido mal, ¿vale? Y siempre con las salvedades de que te estoy contando una cosa súper técnica sin ver siquiera tu web, ¿vale? Correcto, claro. De forma así general, haciendo un análisis prácticamente intuitivo. Vale, No, pues pasamos prácticamente no, del todo intuitivo, vamos. todo. Pasamos a otra pregunta también de Iván, que nos comenta si es recomendable tener la tienda online en el dominio principal tipo dominio.com o en una URL tipo dominio.com/tienda. La verdad es que da lo mismo. A Google le da lo mismo. Google al final lo que quiere es saber en qué URL están las cosas, ¿vale? Es verdad que si tú ya tienes, por ejemplo, un dominio de tu web, de tu empresa, con cierta autoridad, ya aparece en Google, por ejemplo, hace tiempo, el hecho de instalar tu tienda en barra tienda o en su dominio, como prefieras, da lo mismo, le confiere, le traslada cierta autoridad. Y te va a permitir también, a la hora de interactuar entre web y tienda, te va a ser más fácil, porque como tienes todo instalado en el mismo lado, por ejemplo, vas a poder mostrar en la web en un widget de estos, te aparece en una esquinita los últimos productos de la tienda, cosa que si tuvieras en webs separadas, aunque también lo puedes hacer, es más complicado, tienes que cargar recursos externos, etcétera, etcétera. No se integran igual de bien. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que mantener dos instalaciones separadas. Es más complicado. O sea, la parte mala que tiene, que la misma base de datos está cogiendo la web y la tienda, ¿vale? Entonces, a veces, pues por un error en la web, pues está destrozando la tienda, o por un error en la tienda, pues está destrozando la web. Es como tener una impresora multifunción. Si se te rompe el escáner, te has quedado sin escáner, sin impresora y sin copiadora, ¿no? Depende del caso. A nivel de SEO da igual. A nivel de SEO da lo mismo. Tienes que pensarlo a nivel de funcionalidad. ¿Vale? ¿Qué te va a ser para ti más cómodo de gestionar y qué te aporta o qué no te aporta tenerlo por separado en un dominio aparte, por ejemplo? ¿Vale? Luego siempre te puedes enlazar de tienda a web, web a tienda, al final es poner un enlace recíproco en ambas webs, lo puedes hacer perfectamente y no hay ningún problema. Pero a nivel de SEO sí que le aportaría eso, que estuviera en la misma ruta del dominio. Si es instalación, la misma instalación de WordPress o otra instalación de WordPress, que puede ser dos instalaciones. Tú en el dominio instalas un WordPress y en barra tienda instalas otro. Eso manera de hacerlo también. Ahí sería casi lo mismo a nivel de interacción que instalar en otro dominio. Pero heredaría un poco la jerarquía de SEO del dominio y vamos, te daría puntos, seguro. Un dominio nuevo, partes de cero. Esa es la parte mala. Perfecto. ¿Alguna cosilla más por ahí? Sí, tenemos otra pregunta que nos pregunta Eduardo, que ¿cómo podemos medir las caídas en nuestra web? Las caídas de tráfico, nuevamente, a ver, hay dos partes. Las caídas de tráfico generales con alguna herramienta tipo Google Analytics, ¿vale? Y si son las caídas en intención de búsqueda, en el buscador, en Google Search Console. Yo siempre digo que, mira, si no tienes Analytics, no lo tengas, pues es una herramienta muy compleja, pero por lo menos date de alta la web en Search Console, Google Search Console. Porque ahí te vas a ver ya el histórico, ahí ya existes. O sea, no es como Analytics, que hasta que no metes el código no empieza a rastrear y a darte datos. En Google Search Console, una vez que te das de alta, de repente ya tienes un histórico. ¿Por qué? Porque es el histórico en Google. ¿Cuántas veces apareces? ¿Por qué apareces? ¿A través de qué páginas? ¿Cuáles son tus páginas más populares? El índice de rastreo cuando cae. Entonces, por lo menos saber cuándo caes en Google. Entonces, eso te lo va a decir siempre. Google Search Console solamente te dice el tráfico desde el buscador. O sea, cuánta gente te busca, cómo te busca, cuánto tienes indexado, qué errores tienes indexado. Es súper útil. O sea, es una herramienta de SEO básica y fundamental. Y gratis. O sea, ya está tardando. Y ahí puedes medir cuando hay bajadas de indexado, te lo va a decir. Las bajadas más gordas suelen ser de indexado, las más rápidas, o sea, ser console. Si luego tienes otras grandes fuentes de tráfico que no son el buscador, entonces ya te interesa otra analítica, tipo Google Analytics, que también te va a medir el tráfico de redes sociales, tráfico directo, etcétera, etcétera. Pero si es por el tipo de búsqueda, en Google Search Console tienes no solamente desde hoy que tienes de alta, sino tienes el histórico anterior ya. Y ahí puedes aprender un montón de cosas. Y Perfecto. es menos complicado además. Tiene como menos secciones, lo digo yo. Tienes una página que es la de indexación, que es así que hay que aprendérsela bien. Si tienes errores de este tipo, del otro tipo, ir corrigiéndolos. Y además te avisa cuando tienes errores gordos, te avisa incluso de errores de seguridad de WordPress. Es una súper herramienta Google Search Console. Y gratis. Espero haberte ayudado.
Sí, nos dice Eduardo que gracias. Y vamos con la última pregunta de Amparo, que nos pregunta por el programa de afiliación, si es bueno para su web, ya que lo vio en una página que ofrecía la misma temática que la suya y entendió que era para poner enlaces, pero no conoce exactamente lo que es. ¿Nos puedes dar unas pinceladas? A ver, ofrecer afiliación de tus productos, al final lo que estás haciendo es buscar gente que te recomiende, ¿vale? Y compartir los posibles ingresos con la persona que te ha recomendado. Es un canal de promoción de tu web que no tenías. O sea, es decir, al final es tener influencers, por decir de alguna manera. El tema de afiliación lo que tienes que siempre tener cierto filtro de quién te recomienda, ¿vale? ¿Para qué? Para que no te enlacen por ahí desde webs pues, muy chungas, por ejemplo. De que un tipo diga, yo quiero ganar dinero promocionando los cursos de Fernando, pues resulta que me da un 20% de cada curso que venda desde un enlace que yo ponga. Pero claro, puedes vender mucho, pero si vendes de una página web con una temática que a mí me perjudica a nivel de SEO, me puedes hacer un desastre a largo plazo. Entonces, pon siempre cierto filtro, pregunta siempre a la gente desde dónde te van a promocionar, ¿vale? Muy importante. Pues en mi red social, mira su red social, ¿vale? O sea, pregunta, todos los sistemas de afiliación se suelen hacer con plugins, algunos plugins hay gratuitos incluso. Entonces, pones un formulario y la gente le puede preguntar una serie de cosas. Entonces, se pueden aprobar automáticamente la afiliación o que tengas que aprobarlos tú siempre, ¿vale? Para que veas desde dónde, siempre preguntar desde dónde te va a promocionar, exactamente. O sea, no desde mis redes sociales, sino desde cuál es tu red social, para ver qué perfil tiene esa persona y si es una persona que es afín un poco a tu contenido, ¿vale? Si tiene un buen nivel de influencia o te van a llevar enlaces basura por ahí, ¿vale? Y es un canal que siempre que puedas aprovecharlo. ¿Por qué? Porque es algo que no tenías ni vas a tener nunca. O sea, tú vas a poder difundir a través de redes sociales, tienes a través de difusión a través del SEO, que es el SEO natural, SEO de pago, o sea, el AdWords, y luego hay otro que es la recomendación, el poder de la recomendación, que es personas que además de tus otros canales también te pueden recomendar desde su propia red de canales. Por lo cual son los canales a los que tú normalmente no vas a tener acceso. En este caso, accedes a otros canales que son de otras personas, a su comunidad, la comunidad de otras personas. Entonces, siempre es provechoso, siempre y cuando hagas un pequeño control y, oye, genial, dice, bueno, es que no le voy a dar un 30%, o un 20%, o un 10%, tú decides si es interesante, pero es un dinero con el que no contabas y no ibas a contar nunca. No ibas a acceder a su comunidad, salvo muy raras excepciones. Con lo cual, yo no le pondría pegas, vamos. No se las encuentro, ¿eh? Salvo eso, el que te puedan recomendar desde sitios de dudosa procedencia. Y no voy a decir ejemplos, ¿vale? Como siempre, hay que Pero hacer sí, todo con todos. cautela, con cabeza, ¿no? Claro, Y claro. Pero sí, todo es un canal. perjudicar a nosotros y tenemos que revisar todo lo que tenga que ver con nuestro negocio. Claro, porque al final hablan de nosotros y nos están enlazando. O sea, tenemos que tener el control de nuestra marca, desde dónde se habla de nosotros, qué se habla de nosotros, cómo se habla de nosotros, dónde se habla de nosotros, porque nos puede perjudicar incluso al SEO. O sea, Google, si nos enlazan desde sitios muy chungos, puede pensar que estamos pagando por esos enlaces o que no tienen que ver con nuestra temática y podemos llegar a ser confusos para el buscador. Hay que controlar siempre, pues eso, nuestra marca. Y entonces la posibilidad de tener una web donde controlamos el hosting, el CMS, los plugins, el SEO, los contenidos, todo, pues bueno, ya que pues eso, no abrir la puerta luego para lo loco ahí con la afiliación, ¿vale? Sino tener el mismo control. Lo que podamos hacer, somos autónomos, tenemos el tiempo limitado, vamos a decidir qué vamos a hacer, pero lo que vamos a hacerlo bien. O sea, no vamos a regalar horas a ponernos a escribir en el blog como locos sin criterios, sin sentidos. Por eso te decía, programa, planifica. Si puedes hacer poco, escribe poco, pero que lo que escribas esté programado, planificado y medido para saber que no estás perdiendo el tiempo. Pues con esto exactamente igual. Si te vas a meter en una afiliación, hazlo, pero con criterio. Y si no, no te metas. Si no vas a tener tiempo para revisar desde dónde te enlazan, para pagarle cuando te mande un afiliado, para tener un sistema de afiliación y actualizarlo y tal, no te metas poco a poco. Vamos a cogiendo canales, controlando los canales, automatizando las cosas que podamos, hasta que podamos contratar a alguien que nos lo haga. No. Bueno, oye, que espero haberos sido de ayuda y que aquí me tenéis para lo que queráis. Perfecto, nos dice Amparo que muchas gracias, que ahora le ha quedado muy claro, que lo entiende. Y con esto Bueno, llegamos pues al final de esta sesión. Daros las gracias a todos por estar con nosotros en este webinar y espero que hayáis tomado buena nota de todos los tips que nos ha dado Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Siempre es un placer tenerte con nosotros en Tecnología para los Negocios.
Y pues gracias a todos por asistir y espero veros en los próximos webinars, que ya podéis inscribiros al 6 de marzo. Y que tengáis pues muy buena tarde a todos. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Ya hemos terminado. Nos vemos en la próxima. Se me ha hecho corto al final, ¿eh? Al final se me ha hecho corto. Claro que sí, claro que sí. Si es que tu Bueno. contenido no tiene desperdicio ni un segundo. Tendréis la grabación muy pronto en nuestro canal de YouTube, por si queréis ver una y otra vez, escuchar a Fernando y revisar otra vez todo lo que ha compartido con nosotros. Y si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos también al correo, como siempre, para que podamos resolverlo. Muy bien. Perfecto, pues lo dejamos aquí, chicos. Adiós.